Capítulo 321. Quack. Sueak. En un campo abierto y amplio, una chica de cabello blanco blandió su espada. La chica, ahora de 14 años, nunca había recibido entrenamiento formal, debido a que vivía en un pueblo rural, pero manejaba la espada con mucha naturalidad. Su maestra era la espada y la propia naturaleza. El arroyo enfatizaba la fluidez de sus movimientos. La abeja, con su aguijón afilado, servía como modelo para la estecade. Usando sus propios sentidos y técnicas aprendidas de la naturaleza, ella realizó una danza con la espada. Era una niña llena de talento y sueños. Zack. Con un sonido nítido que cortaba el viento, la niña extendió su espada. Mantuvo su postura por un momento, apuntando al cuello de un oponente hipotético. Su cuerpo, moviéndose de manera continua y enérgica, necesitaba respirar, y pequeñas gotas de sudor se formaban en su frente, bajaban por sus mejillas y goteaban de su barbilla. En ese momento, su maná se adhirió a la espada. Según una luz tenue brillaba en la punta de la espada. Parecía que podría apagarse en cualquier momento, pero era inconfundiblemente la luz azul del maná, un aura. Sagrak sagrak. Por un momento, se sorprendió al ver que un fenómeno que solo había imaginado se manifestaba en la realidad. Luego, la chica escuchó el susurro de la hierba a su alrededor, moviéndose de forma irregular. Un momento de silencio siguió, pero esconderse era inútil. La chica se rió y usó magia de viento para enviarla a través de la hierba. Jack. Alguien en la hierba dejó escapar un grito adorable. El viento reveló a la persona a la fuerza, que era exactamente como se esperaba. Alicia, ¿cuánto tiempo piensas esconderte y observar? Alicia fue llevada flotando por el viento frente a Charlotte. Su cabello se erguía como un tornado, con pétalos adheridos aquí y allá, creando un espectáculo magnífico. Hermana, libera la magia. Entonces, ¿por qué te estabas escondiendo? Libérala. Tengo miedo. Está bien, no pongas esa cara. Podría molestarte aún más si lo haces. A Charlotte le gustaba bromear con su hermana menor, que tenía 4 años, menos que ella. Antes de que Alicia pudiera llorar, Charlotte liberó la magia. Alicia descendió lentamente y se puso de pie. Hermana, ¿por qué dejas mi cabello así? ¿No está bien? A mí me parece bonito. No está bien, suéltalo rápido. Tisseach. Qué pena, no se puede evitar. El cabello de Alicia, que desafiaba la gravedad, cayó. Aunque parecía un poco despeinado, su brillo natural le permitió recuperarse rápidamente después de sacudir los pétalos y peinarse unas cuantas veces. Al ver que su boca estaba hacia abajo, parecía que Alicia estaba un poco enfurruñada. ¿Qué pasa ahora? Solo porque es lindo. Charlotte volvió a jugar con el cabello de Alicia. Alicia la regañó, pero para Charlotte, solo era el adorable puchero de una hermana menor. Por cierto, Alicia, si vas a esconderte y observar cada vez, ¿por qué no intentas usar magia o una espada tú misma? Alguien como yo, ¿por qué no? Creo que tienes talento. Soy diferente a ti. Charlotte era el orgullo del pueblo. Aunque nunca le habían enseñado, había comprendido por sí misma los conceptos básicos de la magia. Además, tenía interés en la espada, y los soldinos cantaban sobre cómo Charlotte algún día se convertiría en una heroína, quizás incluso en una legendaria. Alicia, que había observado a Charlotte desde pequeña, carecía de confianza. Vamos, intenta, te enseñaré. No, gracias. No me gusta pelear, y más que nada, ayudar a nuestros padres con las tareas es más divertido. Solo inténtalo primero. Charlotte lanzó una espada de práctica de madera que había preparado con anticipación. Alicia, sorprendida, la atrapó. El peso la hizo tambalear. La miró como diciendo, ¿cómo se supone que debo blandir algo tan pesado? Iré con cuidado, así que solo enfréntame. Hermana, eres tan egoísta. Siempre practico sola, así que se vuelve aburrido. Esa es la ventaja de ser hermanas. Suspirando, Alicia agarró la espada de madera. Aunque era su primera vez, habiendo observado en secreto las técnicas de Charlotte, logró hacer un intento decente. ¿Ves? Te dije que tienes talento. Solo estás tratando de engañarme otra vez. No voy a caer. Este niño debe haber sido engañado siempre, incluso a esta edad. ¿Por quién? ¿Por quién? Sorprendida por la respuesta descarada de Charlotte, Alicia apretó instintivamente la espada de madera, finalmente mostrando algo de voluntad. Para luchar, Charlotte sonrió y también asumió su postura. Trátala como una espada real. Si la subestimas solo porque es de madera, te harás mucho daño. Entendido. Pero esta es la primera y última vez. No ayudaré a entrenar de ahora en adelante. Está bien, está bien. Entonces solo una ronda. ¿Prometes que es realmente la última vez? No te preocupes, Alicia. Esta es la última vez. Los dos dieron un paso el uno hacia el otro y blandieron sus espadas. La diferencia con los recuerdos pasados era que ahora usaban espadas reales, capaces de cortar un cuello al instante, en lugar de espadas de práctica de madera, embotadas. Cagagagag.
los dos continuaron una batalla feroz. Cada choque de sus espadas hacía que el aura roja incrustada en las hojas estallara, como llamas furiosas. Cagagac, cacac, cagagagac. Su velocidad dificultaba seguir sus imágenes residuales. El aura estallaba constantemente, casi haciendo parecer que sus ojos se volvían rojos. Aunque el sol estaba alto en el cielo, su batalla brillaba como la noche, llena de corrientes de luz. Del cuerpo de Salesius se extendió una enorme horda de serpientes, atacando inmediatamente a Alicia. Alicia no esquivó. En cambio, cargó y activó magia de maldición, invocando una horda de criaturas parecidas a dragones que chocaron con las serpientes. Las dos magias de maldición se anularon mutuamente. Alicia no se detuvo y lanzó un golpe cortante. Sin embargo, falló y chocó con el golpe de Charlotte, resultando en una destrucción mutua. La esgrima al nivel de una maestra y la magia de maldición alcanzando la trascendencia. Las dos mujeres, combinando estas habilidades, eran más deslumbrantes y peligrosas que cualquier flor. Cuajajac. Alrededor de Salesius, del suelo brotaron picos de acero en forma de teladros. Fueron lanzados en ráfagas como misiles hacia Alicia. El poder mejorado de la magia elemental especial seguramente causaría heridas fatales si impactaba, pero esto debería ser suficiente para romperlo. De manera similar, Alicia manifestó magia elemental. En las puntas de las espinas de acero que creó, brillaba una luz sagrada. Era magia divina aprendida al tener al héroe Elión como su maestro. Juegagagan. La magia de Alicia destrozó las espinas de Salesius mientras avanzaba. Salesius blandió su espada para aplastarlas. Sin embargo, Alicia aprovechó la oportunidad. Creó una ráfaga explosiva de viento y cerró la distancia en un instante. Sus miradas se encontraron. Alicia blandió su espada sin dudar. Incluso el espadachín más entrenado no tendría oportunidad en ese momento. Pero Salesius, ella no era una humana común. Cuededeudeuk. El sonido de huesos rompiéndose resonó cuando el brazo de Salesius, que sostenía la espada, se torció de manera antinatural, doblándose hacia atrás. Gagagagagag. Una vez más, las auras rojas chocaron. El brazo roto de Salesius comenzó a recuperarse en tiempo real. Sin embargo, Alicia no esperó a que sus heridas sanaran por completo. Desató magia de maldición e infundió una cantidad significativa de maná. Murmurando en un idioma desconocido, Salesius intentó responder a la crisis. Era un hechizo para contrarrestar la magia de maldición. Tsususuyok. Chan. Al final, la maldición fue destruida antes de que pudiera manifestarse, mientras Salesius vertía aún más de su ondulante maná púrpura en su espada. El aura de Salesius cambió gradualmente de forma. Era más allá de la de un espadachín de primera clase que usa aura roja, un poder manejado solo por unos pocos que habían roto los límites del aura roja, una habilidad conocida como trascendencia, reservada para los espadachines elegidos. Flores rojas. Alicia vio flores florecer a lo largo de la espada de Salesius. Flores rojo sangre, tan vívidas que resultaban casi aterradoras, como si estuvieran absorbiendo la sangre. Parecía que incluso su aroma la alcanzaba. No, no es una ilusión. Alicia creó apresuradamente un viento explosivo para aumentar la distancia. Incluso una inhalación ligera se sentía como miles de agujas perforando su interior. Incontables partículas de aura se están esparciendo junto con el aroma. Si inhalo, aunque sea un poco, mis órganos serán completamente destruidos. Alicia amplió su sensibilidad al mana para observar el radio del aura. Partículas de flores rojas se arremolinaron como una tormenta de arena. Parecía que Salesius podía inflar su cuerpo mientras absorbía mana. Mientras tanto, Salesius movió sus labios. Con ojos sin vida, miró a Alicia y dijo algo. Alicia entrecerró los ojos, concentrándose en el significado. Tenía que evaluarlo, ya que existía el riesgo de que se usara magia de maldición. En ese momento, de verdad, por primera vez, palabras semejantes a las humanas salieron de los labios de Salesius. Parecía que ella estaba preguntando algo. ¿Por qué lo hiciste? Una voz tan añorada, no la voz distorsionada de un monstruo, sino extremadamente similar al tono de su hermana en el pasado. Sí, expresión, no. Quería verdad. Las palabras se formaron gradualmente. A medida que Salesius refinaba cada frase, la expresión de Alicia se torcía. No la imites. Cada vez más furiosa, Alicia murmuró suavemente. La espada que sostenía, respondió, intensificando su aura. Pero no importaba lo que Alicia dijera, Salesius continuaba moviendo los labios. Por las estrellas, creo que yo. No imites la apariencia de mi hermana ni las palabras que ella pronunció alguna. ¿Ves? Alicia cargó de nuevo, desatando una enorme tormenta de maná. A diferencia de antes, cuando se había adaptado con calma a la fuerza y técnica de Salesius, ahora sus ataques eran emocionales y bruscos. Gagagagagan. Las dos espadas chocaron, saltando chispas. La presión del viento era tan fuerte que parecía que serían lanzados y no concentraban maná en sus pies. Alicia bloqueó sus vías respiratorias con una capa muy delgada de aura roja. Respirar se volvió difícil, pero sería suficiente para bloquear el polen de la flor roja. También reveló otro truco que había guardado. Su cuerpo entero se envolvió de repente en una luz blanca pura, un poder que la cubrió con una armadura de luz blanca, aumentando enormemente sus habilidades. La cuarta técnica única de Elión Kibaku.
Después de pasar 4 años como discípula de Elión, Alicia ahora podía manejar la técnica única del héroe Elión. Ya ves, te dije que ella tiene talento. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par. El Salesius que tenía ante sus ojos ya no estaba sin expresión. Si tan solo hubiera parecido una asesina que mata sin dudar, tal vez habría sido más fácil. Ahora, Salesius reflejaba perfectamente la apariencia pasada de la persona que Alicia más anhelaba. Su rostro, su voz e incluso sus expresiones. No importaba cuánto Alicia intentara negarlo, esta era Charlotte misma. No te preocupes, Alicia, esta es la última vez. No. Usando la técnica del héroe, Alicia gritó y liberó su maná con toda su fuerza. Capítulo 322. Capítulo 322. Geu Geu Geun. Se sintió una leve onda desde lejos. Una vibración tan sutil que solo aquellos sensibles al maná podían notar. Llegó hasta el hospital de la Unión de Eric. Alicia. Charlotte, la mentora de Alicia, miraba por la ventana con una expresión de tristeza. Desde lejos, podía intuir qué tipo de batalla se estaba desarrollando. Una pelea con la hermana mayor que tanto había anhelado, aquella que creía muerta. Justo cuando Alicia continuaba en una batalla dolorosa, Charlotte, incapaz de brindar ayuda, sentía su corazón arder de preocupación. Lo siento, Alicia. Si tan solo ella hubiera sido más fuerte, si tan solo el día que encontró a Salesius, hubiera podido capturar a Salesius con sus propias manos. Esos arrepentimientos no tenían sentido. La diferencia de habilidad entre Salesius y Charlotte era significativa. Sobrevivir. Ese día había sido apenas posible. Geu Geu Geun. Un tenue resplandor rojo era visible en el borde de la colina. Era un aura que había alcanzado la trascendencia y, por la sensación que emitía, era de Alicia. Por favor, regresa sin problemas. Charlotte juntó las manos y rezó. Sabía que su sinceridad actual no ayudaría, pero apretó las manos con fuerza. Por favor, que ya no te lastimen. Recordando los días en la academia cuando había sido mentora de Alicia, Charlotte recordó la sonrisa pura y amable de Alicia. Por favor, que vuelvas a sonreír. Oh Dios, la impotencia es algo doloroso. No poder mover libremente el propio cuerpo es miserable. Sentada precariamente en la cama con las piernas tan delgadas, Charlotte sintió esa verdad profundamente. Gagagagagan. Alicia blandió su espada. Salesius la bloqueó. En comparación con el inicio de la batalla, la esgrima de Alicia se había vuelto considerablemente más intensa. Presionó con más fuerza para someter a Salesius. El polen rojo que había llenado el área a su alrededor se había reducido a la mitad. En su lugar, mariposas rojas llenaban el espacio. Incontables mariposas aleteaban, consumiendo gradualmente el escenario. Kagan. Las dos espadas chocaron correctamente. Auras extremadamente sólidas se enfrentaron, creando una enorme sacudida, y Salesius y Alicia fueron empujados hacia atrás, manteniendo cierta distancia mientras jadeaban. Ja, ja. Incluso mientras luchaba contra héroes hasta ahora, Salesius nunca había respirado tan pesadamente. El sudor fluía como si todo su cuerpo estuviera empapado por la lluvia. El mana, que antes estaba estable, temblaba como brasas al viento. Los ojos de Salesius estaban fijos en la mujer frente a ella. La heroína que se le parecía jadeaba con fuerza pero mantenía el mana estable. Tal logro sería imposible sin haber soportado innumerables dificultades y un entrenamiento riguroso. El cuerpo no humano de Salesius se recuperaba automáticamente incluso en este breve momento. Sin embargo, donde quedaban rastros de aura roja, la recuperación era notablemente más lenta, y era difícil encontrar un lugar donde no quedaran rastros de aura roja por las heridas que Alicia había infligido. Has crecido más fuerte, Alicia. Alicia apretó los dientes ante las palabras de Salesius. Envuelta en luz sagrada, aumentó la intensidad de su aura, y las mariposas circundantes se movieron según su voluntad. Ja 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 ja. Las mariposas chocaron con el polen con un ruido inquietante. Ambos estaban hechos de aura roja, pero la precisión del maná contenido en cada uno era diferente. La que demostraba un nivel más alto no era otra que Alicia. Ja 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 ja. Las mariposas gradualmente dominaron al polen. Salesius, concentrando maná en su espada, realizó un enorme tajo para destruir las mariposas. El tajo adicional aniquiló a las mariposas en un instante, creando una tormenta. Ha crecido mucho. Alicia emergió a través de la tormenta, con ojos afilados como un ave de presa. Cortó con su espada en diagonal. Cueac. El hombro de Salesius estaba profundamente cortado mientras la sangre y la carne brotaban. Fue un golpe que podría justificar un grito. Sin embargo, Salesius ni siquiera se inmutó, en cambio mostraba una expresión de arrepentimiento y tristeza, arrodillándose pesadamente. Su herida latía al ritmo de su corazón. Las células intentaban recuperarse, pero no era fácil. El maná púrpura parecía inestable, como si estuviera fuera de equilibrio. La concentración era difícil. Su visión estaba borrosa, apenas podía ver a Alicia y su espada. Su espada aún ardía con un aura feroz. No solo estaba envuelta en una aura roja, la luz sagrada que aniquila el mal estaba grabada en ella. El segundo hechizo único de Elión, purificación. El brillo se armonizaba perfectamente con el aura roja. Clac. Alicia presionó su hoja contra el cuello de Salesius, quien se había arrodillado, agotado de fuerzas. Los ojos de Alicia eran como los de un verdugo que imparte la muerte a un pecador, fríos e inexpresivos.
Frente a esta emoción, Salesius abrió lentamente la boca. Alicia. La expresión y el tono de Salesius eran tan directos como siempre. Sin embargo, las palabras tenían una sinceridad como ninguna otra antes. ¿Cómo te has vuelto tan fuerte? Ella no culpaba a Alicia por haberla superado. Todo lo contrario. Se culpaba a sí misma por no haber protegido a su hermana a su lado. ¿Cuánto te has exigido? La fuerza, es decir, el logro, no se puede obtener sin costo. El talento por sí solo no puede hacer que uno sea fuerte sin esfuerzo, y aun con un talento dado por Dios, el nivel que Salesius había alcanzado nunca podría lograrse, mediante un esfuerzo ordinario. El aura que rodeaba la espada de Alicia se expandió ligeramente, incrustándose, parcialmente en el cuello de Salesius. Debido al aura que se evaporaba, ni siquiera cayó sangre de la herida. Arzobispo Salesius, tengo derecho a hacer preguntas. La única vez que puede hablar es al responder a mis preguntas. Alicia trató de no mostrar emociones personales. Enderezó sus ojos temblorosos y continuó hablando. Tú, que tomas forma humana, tienes una elección especial. La primera es encontrar la muerte aquí y ahora. La segunda es ser capturado por nosotros y vivir cada día como material para experimentos biológicos, sometido a todo tipo de torturas y disección de tu cerebro y órganos. No puedo darte mucho tiempo, así que elige rápido. Salesius, ¿cuál elegirás? Se produjo un breve silencio. Salesius, mirando fijamente a Alicia, no mostró ninguna chispa de emoción. Ella observó a Alicia con atención, notó una señal sutil y habló. No llores. Alicia no derramó una lágrima. Aún así, Salesius habló una vez más. No llores, Alicia. Quizás debido a una visión deteriorada, Salesius asumió que Alicia estaba llorando, sin sonido, sin lágrimas. Alicia parecía estar llorando bajo un dolor insoportable. Responde la pregunta, Salesius, ¿cuál elegirás? Alicia avanzó, levantando la punta de su espada con firmeza. Las brasas del campo de batalla aún no se habían apagado. Salesius no era el único enemigo al que había que enfrentarse. Por lo tanto, Alicia actuó con aún más agresividad. Más allá de los lazos familiares, Alicia era una heroína, una figura que llevaba la grave responsabilidad de proteger a la humanidad. No puedo morir. Esa persona aún no ha permitido mi muerte. Salesius, subordinada al cardenal, priorizó la voluntad de Separt sobre la suya propia. Entonces, ¿estás diciendo que vivirás como material para experimentos biológicos? Después de una breve vacilación, Salesius asintió. Alicia, respirando de una manera que parecía apenas poder contenerse, sacó una caja de sus brazos. Dentro había una jeringa llena de un líquido púrpura misterioso. ¿Qué es eso? Es una sustancia de prueba cuyos riesgos aún no han sido completamente evaluados. No es necesario conocer los detalles. El líquido le había sido entregado por Difelia. Como Salesius había elegido vivir, tenía que convertirse en el primer sujeto de prueba, una situación donde el sufrimiento podría ser peor que la muerte esperaba. Alicia preguntó una última vez. Salesius, realmente estás eligiendo la segunda opción, ¿verdad? Todavía tengo que vivir. Está bien. Habiendo confirmado su intención, Alicia se acercó mientras mantenía la espada, apuntando. Tenía que estar preparada en caso de que Salesius pudiera contraatacar. La condición física de Salesius es terrible, pero tal vez eso lo haga más efectivo. Después de haber sido informada por Difelia sobre los efectos de la droga, Alicia continuó, ocultando sus emociones. Los efectos secundarios eran completamente impredecibles. Administrar tal sustancia para confirmar sus efectos fue el propósito del experimento biológico. Alicia se movió para insertar la jeringa. Sin embargo, la sección transversal de la herida de Salesius en su omóplato parecía inusual. El cuerpo de Salesius comenzó a temblar violentamente. Aturdida, murmuró suavemente, daño. Cuadadadadac. Como una reacción química, una masa no identificada se hinchó desde su herida profunda. Saliendo de la herida de Salesius, parecía tanto un órgano como un conglomerado desordenado de células. La masa agarró con fuerza la espada y la jeringa de Alicia. Ominosa y grotesca, absorbió rápidamente el maná y la vitalidad de Alicia. Alicia generó un aura roja para liberarse. Sin embargo, incluso la intensidad total de su aura roja fue absorbida por las células misteriosas. Kudeuk, Quadak, Dedeuk. Las células se multiplicaron rápidamente. Con una forma grotesca, se acercó a la figura de una criatura viviente. Saliendo de la herida, agarró a Alicia con ambas manos, sonriendo una sonrisa inquietantemente larga. Finalmente, te tengo. Un veneno horriblemente denso se extendió en todas direcciones. Un mana abrumador presionaba sobre el campo de batalla. Aunque claramente era un hombre que ella nunca había visto, Alicia sabía quién era. Al sentir que enfrentaba a un depredador absoluto, las células de su cuerpo le advirtieron que escapara inmediatamente. Cardenal. El verdadero poder dentro de la iglesia, el cardenal cuyo rostro era desconocido, solo uno, el científico loco Separt. Jejeje. Alicia, sabes lo ansioso que he estado por atraparte. Separt rió maniáticamente. En su mente, Alicia ya estaba sobre la mesa de experimentos. No puedo esperar para poner un cuchillo sobre esa hermosa piel. Capítulo 323. Capítulo 323. Eres tú. Eres el cardenal Separt.
Alicia lanzó una mirada cautelosa, aunque su maná y resistencia se estaban agotando en tiempo real, y a pesar de estar atrapada por una figura tan poderosa como el cardenal, Alicia no tenía miedo. ¿Te atreves a mirarme así, a mí, tu nuevo padre? Jejeje, qué encantador, realmente encantador. Separd sonrió con satisfacción ante la falta de miedo de Alicia. Disfrutaba la situación como si sintiera de primera mano la textura de un sujeto experimental. Esa mirada desafiante, esa voz aguda, me recuerda al primer día que enfrenté a Salesius. Materia prima, sin refinar. Su valor, que no puede ser pulido sin habilidades de alto nivel, hace latir mi oxidado corazón con fuerza. Mencionar a Salesius hizo que las cejas de Alicia se fruncieran por un momento. Separd notó su reacción y continuó hablando. Ahora que lo pienso, estabas inconsciente en el almacén en ese entonces, así que no me habrías visto directamente. Jejeje, revisar situaciones pasadas ayuda a mejorar la memoria. Muy bien, desde ahora, tú, mi nueva creación, te relataré, especialmente los eventos de esa época. Mientras Separd hablaba, Alicia intentó tensar su cuerpo para resistir. Sin embargo, cuanto más resistía, más parecía debilitarse su cuerpo y mayor era la pérdida de maná. Separd, sabiendo que su resistencia era inútil, continuó. Ese día fue uno en que todas las probabilidades cayeron a mi favor. Me topé con una joya como Salesius en un pueblo que atacaba solo para alimentar a sujetos ordinarios. Un pequeño pueblo rural donde vivía la familia de Alicia. En ese momento, Separd, que estaba fusionando altifes de clase sacerdote sin mente con unidades especiales para crear al arzobispo Glass Alabolas, se detuvo allí para satisfacer el hambre de los altifes. En aquel entonces, quería crear un arzobispo con mis propias manos. En ese sentido, Glass Alabolas podría considerarse la culminación de mis habilidades. Pero, la eficiencia era excesivamente pobre, no solo el tiempo consumido, sino que se usaron más de 50.000 altifes para crear solo un Glass Alabolas. Separd ideaba constantemente métodos alternativos en un rincón de su mente, formas de crear arzobispos de manera más eficiente. En medio de esto, una talentosa niña de 14 años, Charlotte, apareció ante Separd. Charlotte era una niña intacta, una chica que había pasado su vida en un campo remoto. Sin embargo, esa chica usó aura y magia de nivel intermedio para masacrar a mis altifes, ¿no es así? Separd sonrió, como si recordara vívidamente la memoria. Reflejó su imagen en Alicia, expresando su diversión. Nunca imaginé que habría alguien capaz de derribar sacerdotes. Fue un espectáculo bastante entretenido, pero ver a tu hermana mayor luchando, me impactó como un rayo. ¿Qué pasaría si un héroe excepcionalmente talentoso fuera convertido en un altife? Una vez que Separd se fijaba en algo, nunca lo soltaba. Continuamente enviaba altifes para medir el poder de Charlotte y observar sus acciones. Su destreza con la espada, habilidad mágica, fuerza de voluntad, capacidad física. Cuanto más analizaba, más atractiva y prometedora le parecía para nuevas investigaciones. Para observar las reacciones en las relaciones humanas, maté deliberadamente a los Oldinos frente a Charlotte, uno por uno. Lo único lamentable fue que los padres ya estaban muertos, por lo que no pude observar emociones extremas por encima de cierto nivel. Todos a quienes Charlotte intentó proteger con todas sus fuerzas, excepto a la joven Alicia. Tu hermana fue persistente. Hizo todo lo posible para evitar que los sacerdotes entraran al almacén donde estabas. Jejeje, al ver eso, me convencí. Si mato incluso a la que está dentro de ese sucio almacén, esta se romperá. El material roto no puede ser utilizado. Así, Separd apareció después de que el corazón de Charlotte fuera atravesado por los altifes y le hizo una oferta. Dejaré ir a tu hermano menor que está en ese sucio almacén, pero debes obedecerme. Despréndete de tu cuerpo humano moribundo y vive una nueva vida. Charlotte no tuvo otra opción. Si rechazaba la oferta y moría, sin duda Separd extendería sus garras hacia Alicia. Por otro lado, y si ella aceptara, podría posponer la muerte y al menos obtener una influencia mínima. Sí, esa mirada y ese tono de entonces. Incluso en una situación de vida o muerte, tu espíritu resuelto era notable. Igual que ahora, Alicia. GRRK. GRRRK. El cuerpo de Alicia estaba cubierto con células de Separd. Sus músculos luchaban aún más mientras absorbían mana. Su rostro, contorsionado por la rabia, mostraba odio y aversión hacia Separd. Jeje, no te preocupes. Ya he probado casi todos los experimentos posibles en Salesius. Haré de ti un espécimen aún más perfeccionado. Separd arrastró lentamente a Alicia hacia sí mismo. Tenía la intención de sacar a Alicia y Salesius del campo de batalla. Después de todo, los sacerdotes o unidades especiales en el campo de batalla podían aumentar rápidamente sus números si atacaban una ciudad o aldea. Lo que importaba eran las entidades comparables a los arzobispos. Su acumulación de investigaciones y la modificación de Alicia eran lo primero. Eres el único a quien no puedo perdonar. Se escuchó la voz de Alicia, llena de furia intensa. Su cuerpo, debilitado como si estuviera al límite, colgaba bajo, pero sus ojos permanecían fieros. La forma en que tratas la vida como algo sin valor, usando a las personas solo como material experimental. Las innumerables vidas perdidas por eso, mi ciudad natal, mis padres, nuestra hermana que quería convertirse en heroína. Tú
Si no fuera por ti. El nivel de ira de Alicia fue sin precedentes, tanto entonces como posiblemente en el futuro. Los presentes en la escena pensaron lo mismo. Mientras tanto, los labios de Separd, sosteniendo a Alicia, se curvaron con deleite. Esto es una fuerza mucho más allá de las expectativas. ¡Cuán! El maná de Alicia explotó. Una luz roja sagrada iluminó el campo de batalla, ahuyentando la oscuridad. Técnica secreta de León. Quinto arte único, llama sagrada, Seika. Con una versión desarrollada impregnada de aura roja. El segundo arte único de Alicia, llama sagrada carmesí, Seika. Por ese instante, su poder superó al de su maestro, el León. Separd. Sé que esto aún no ha terminado. Al ver la carne de Separd desgarrada en todas direcciones, Alicia habló. Encontraré tu verdadero cuerpo y lo mataré. No lo olvides. Los ojos de Alicia estaban llenos de intención asesina. Jejeje, espero con ansias eso. Esreok. Alicia bajó su espada y cortó la cabeza de Separd por la mitad. El impacto se propagó por el campo de batalla, dividiendo a las fuerzas de Altive en dos. Fue como si se hubiera ejecutado un castigo divino. Dos arzobispos huyeron del campo de batalla usando sus poderes. El arzobispo Insecto Crossel y el arzobispo Flor Beris intentaron poner la mayor distancia posible entre ellos y el campo de batalla. ¿Cómo terminé en esta situación? Incluso mientras huía, Beris escupió palabras llenas de rabia. Una arzobispo temida por todos, pero obligada a huir como una cobarde a pesar de su noble posición, eso la enfurecía. Después de que Alicia dividiera el campo de batalla, la ventaja cambió, completamente a favor de los héroes. El daño de la emboscada inicial fue una cosa, pero la presencia de Alicia era abrumadora. Aunque no fuera su forma verdadera, el poder capaz de destrozar instantáneamente el recipiente del cardenal no podía ser detenido, ni siquiera por la liberación de Beris o Crossel. Salesius. Alicia, esas malditas hermanas. Beris y Crossel sintieron de primera mano el aguijón de la derrota y no tuvieron más opción que abandonar sus fuerzas para sobrevivir. Aunque habían ordenado a sus tropas dispersarse, el terreno era un cañón estrecho con los lados bloqueados. No importaba cuán anchos fueran los espacios entre los acantilados, escapar era difícil a menos que pudieran volar. Maldita sea, qué desastre. 2 nidos móviles y un arzobispo. Pérdidas de 160.000 unidades de clase sacerdote. Una vez que regresemos, será un infierno. Murmulló el arzobispo Insecto Crossel. Como dijo Crossel, esta derrota dolió. Los nidos móviles eran pocos, y el arzobispo, capturado por los héroes, era una entidad rara y apreciada por ese excéntrico cardenal. Las unidades de clase sacerdote podían reponerse con el tiempo, pero tomaría mucho tiempo. Además, dado que no habían rodeado Yggdrasil, la iglesia central podría no moverse dentro de la barrera. Crossel, detente un momento. Aquí, los perseguidores habían sido despistados, y la zona estaba tranquila. Los dos, moviéndose por el bosque para ocultarse, se detuvieron. ¿Por qué de verdad tienes miedo de regresar? ¿Crees que serías tú quien salga perjudicado si fallamos? ¿Quién tiene el verdadero poder aquí? ¿Por qué tan callado? ¿Cuál es tu intención? ¿No estás frustrado, Crossel? ¿Qué? ¿Con esa mujer haciendo de heroína, siguiendo a Alicia, no te enojas? Ante el consejo rectangular, Beris recordó la conversación con Vargan. Ella ha ascendido al 9º puesto en el ranking de héroes, pero creo que los logros actuales de Alicia lo superan. ¿Y por qué piensas eso? Preguntas lo que es obvio. Vargan sonrió sin una pizca de duda. Alicia es la creación fallida más fina que he hecho con tanto esfuerzo. Determinación. Beris apretó los dientes. Hace solo unos años, Alicia no era más que un juguete para el entretenimiento de Beris en la academia. Ahora, Alicia era llamada heroína y poseía una fuerza mayor que Beris, incluso que Salesius. Ella lo sabía sin necesidad de un enfrentamiento directo. Ese hecho solo alimentaba la ira de Beris. Entonces, ¿estás sugiriendo que volvamos y luchemos de todos modos? Sí, regresamos. ¿Crees que ella estará sola? Sus aliados también estarán allí. Con nuestras fuerzas disminuidas, ¿qué podemos hacer siquiera? Entiendo el impulso de matarlos a todos, pero ahora es momento de retirarse. Tendremos que arrastrarnos como moscas cuando regresemos. Maldita sea. Decirlo en voz alta lo empeora. Solo he controlado moscas, nunca he sido una. Dejemos de fingir y simplemente regresemos. Si nos quedamos aquí, los perseguidores podrían alcanzarnos. No, Crossel, no voy a regresar. ¿He perdido completamente la cabeza? Entonces, ¿qué demonios se supone? ¿Qué debemos hacer? Swoosh. Raíces conectadas a Beris se clavaron en la espalda de Crossel. Mientras hablaban, ella había estado moviendo sutilmente las raíces. Beris, esta mujer, lo siento, Crossel, como el ser más hermoso del mundo, debo permanecer siempre hermosa. ¡Qué tontería! La excelencia es un estándar de belleza. La fuerza no es diferente. No puedo aceptar tranquilamente que ella sea más fuerte que yo. Beris drenó la vitalidad de Crossel. Antes de que Crossel pudiera resistirse, sus raíces en rápido crecimiento atravesaron todo el cuerpo de Crossel. Lo admito. He sido arrogante e ignorante todo este tiempo. Dudé en usar esto contra un pariente, pero ahora no es momento para contenerme. Beris, me vengaré. Descansa en paz, Crossel. Glug glug.
Mientras drenaba toda la fuerza vital de Crocel, la forma de Varys cambió. La cantidad de plantas en su cuerpo aumentó, y las flores que brotaban florecieron, por completo. Habiendo alimentado a sus plantas carnívoras con el cadáver de Crocel, ahora una momia, Varys cambió de dirección. Capítulo 324. Capítulo 324. El nido de Separ, algo alejado del campo de batalla. El arzobispo Glass Alabolas, que lo estaba custodiando, apretó los dientes y se desgarró la carne. La sangre brotó. Al mismo tiempo, ocurrió un cambio. Kudeuk, Kajajak. Las masas celulares se hincharon desde las superficies cortadas, gradualmente tomando la forma de un ser vivo. Pronto formaron una boca y hablaron. Jejeje. Alicia, eras un espécimen mucho más superior de lo que esperaba. Esta vez escapaste, pero pronto seguramente pondré el cuchillo sobre tu cuerpo. Habiendo completado su división celular, Separd asumió una forma completa. Separd se había separado de Glass Alabolas, y las heridas de Glass Alabolas burbujearon y comenzaron a sanar. GRRRRR. De repente, Glass Alabolas torció su cuerpo y entró en modo alerta. Para proteger a su amo Separd, emanó una intención asesina hacia el extraño. Separd, al percibir esto, habló primero. No recuerdo haber permitido ninguna intrusión. ¿Con qué propósito debería interpretar esto, verdugo? ¿Pretendes matar a este yo debilitado? Por alguna razón, la voz de Separd sonaba ligeramente emocionada. Vargan se acercó lo suficiente para ver el rostro de Separd y respondió con una sonrisa astuta. Tu afirmación es completamente irracional. Soy una existencia similar a un guardián que protege a los cardenales. No tengo intención de mancillar el nombre de un verdugo. Además, ese cuerpo no es tu verdadero yo, ¿verdad, Separd? La mirada de Vargan se posó en la forma completa de Separd. A pesar de la sensibilidad del comentario, Separd se rió entre dientes. ¿Acaso la escritura registra detalles tan triviales? Dentro de la iglesia de la diosa, Vargan era conocido tanto como un verdugo como alguien que había leído completamente la escritura. Sin embargo, era más una superstición. Nadie sabía realmente qué poder poseía o qué había leído exactamente. La escritura no es omnipotente. Lo que leí en ella fue solo del pasado lejano, antes de que el señor Bael fuera sellado. En cuanto al presente, puedes considerarme analfabeto. Jeje, hablas bien, considerando que no revelas nada sobre la escritura. Aunque ocupo el puesto de verdugo, después de todo, nací con un cuerpo humano. En una situación donde mi cuello podría ser cortado en cualquier momento, no puedo mostrar mis cartas tan fácilmente, ¿verdad? Mientras Bell mantuviera el poder de la iglesia de la diosa, el asesinato de Vargan equivaldría a un suicidio. Sabiendo esto, Vargan aún habló con valentía. Separd exigió que revelara el propósito de su visita, y Vargan continuó. Actualmente, el señor Eman está reuniendo a todos los creyentes de las facciones, de forma y sin forma. Un grupo creado para operar en secreto dentro de la sociedad humana. Una facción moderada dentro de la iglesia, compuesta únicamente por humanos. El altar y las ofrendas están preparados, por lo que el ritual se llevará a cabo pronto. Después de 2 grandes batallas en el campo, Eman tenía la intención de cumplir las condiciones restantes y resucitar a Bael. Lo anticipé, pero pareces algo impaciente. ¿Realmente quieres remover a Bell del papado? No es así, pero el hecho de que el ocupado verdugo haya venido personalmente a verme solo para decir esto. Separd presionó a Vargan para que fuera al grano. Vargan sonrió débilmente y negó con la cabeza. Como dijiste, no soy una persona tranquila. Con las fuerzas de Altife sellando todos los lados de la iglesia central, he venido aquí porque tengo algo importante que comunicar. Separd, esperándolo, inmediatamente permitió que Glass Alabolas relajara su guardia. La bestia parecía lista para morder, pero no lo hizo. Vargan expresó una ligera gratitud por la consideración del cardenal y continuó. Después de que Bael sea resucitado, deseo ayudarte, Separd, en tus planes de ejecución. Los ojos de Separd se abrieron ante las inesperadas palabras de Vargan. Desde lo más profundo, surgieron su curiosidad y especulación mientras hablaba. La razón por la que no usaste honoríficos para un ser supremo es por respeto al actual Papa Bell. No. Considerando el contexto, parece que tu intención no es solo esa, no hay motivos ocultos, así que interprétalo tal cual. Como sabes, después de tanto tiempo, la sangre y el maná que se han filtrado en la tierra no pueden impedir la resurrección del antiguo Papa. Tarde o temprano, Bael pondría un pie en esta tierra. Vargan, favorecido por Bell, señaló esto. Sin embargo, no sirvo a Bael, sino al señor Bell. Por lo tanto, si alguien amenaza la posición de Bell, es mi deber detenerlo por cualquier medio. Interesante. Si la conservadora Eman escucha esto, puede enfurecerse y pedir tu ejecución. Palabras llenas de desconfianza y deslealtad. Sin embargo, Vargan enfatizó que el objeto último de veneración en la iglesia de la diosa era la propia diosa, no Bael. Por lo tanto, sus palabras no eran un insulto a la diosa, sino una afirmación, respaldada por una tradición de larga data. A lo largo de la historia, las luchas por el poder y las disputas privadas han sido frecuentes dentro de la iglesia, incluso si las repercusiones alcanzaran el papado. No sería correcto dudar de nuestra fe. Vargan pretendía imponer cierta restricción a Bael, bajo el pretexto de mantener el poder de Bell.
Para ello, requería la ayuda del cardenal Separ, lo cual sería mutuamente beneficioso. Así que la llegada del verdugo aquí también está alineada con la voluntad de él. Pero, ¿cómo se filtró esta información? ¿Las escrituras? Jeje, no puedo comprenderlo. Realmente fascinante. Separd observaba a Vargan como una serpiente acechando a su presa, hablando en voz alta sus pensamientos, evaluaba la situación. Vargan añadió, basándome en las acciones pasadas de Separd, era fácil predecir que no recibirías con agrado la resurrección de Bael. Lo que Separd desea es un entorno donde se puedan realizar experimentos libremente. Eso no coincide con el objetivo de Bael de exterminar a la humanidad. Vargan, ya familiarizado con la trama después de que Bael apareció en la obra original, tampoco podía desconocer el plan de Separd. Lo que él quería era la completa domesticación de la humanidad. Habría sido problemático si todos los humanos destinados a experimentos terminaran muertos. Cuando Vargan hizo una breve pausa, Separd aprovechó precisamente la oportunidad. La aniquilación de la humanidad. Hablas como si hubieras visto a Bael tú mismo. No hay garantía de que él alguna vez elimine por completo a la especie. No, habiendo leído el pasado, lo sé. El propósito de Bael es la destrucción de la humanidad. Para continuar el significado de Salomé, escrito en la última página de la Biblia, inevitablemente actuará de esa manera. El verdadero nombre de la diosa, Salomé. Y la última página de la Biblia que ella sostenía estaba escrita de la siguiente manera. Quise aniquilar a todos los traidores sin excepción. Por esa única frase, Bael se convirtió en un papa que, en ese momento, fue un tirano sin igual. Los dos intercambiaron miradas por un momento. Cuando Separd intentó apartar la mirada, alegando que no podía aceptarlo, porque no recordaba esa época, Vargan añadió rápidamente, Separd, no blafes. ¿Por qué arrancaste la página de la Biblia que registraba la muerte de la diosa? No digas que no recuerdas. Aunque sea solo una página, tú que poseías la Biblia, no podrías haber olvidado el pasado. Después de que las Biblias colisionaron, todos los registros que quedaban en las páginas se perdieron, pero los recuerdos de Chugenars, quien murió poco después, permanecieron intactos. Lo mismo ocurrió con Bael, quien sostuvo la Biblia hasta el final. En la obra original, una vez que logró la reencarnación, inmediatamente llevó a cabo la masacre de la humanidad. En otras palabras, la Biblia está relacionada con la preservación de la memoria. La efectividad de una sola página sigue siendo desconocida, pero vale la pena insistir en ello. Entonces Separd, parece que la afirmación de leer el pasado es realmente cierta. Sorprendentemente, lo admitió de buena gana. Luego reflexionó sobre el nombre de Vargan antes de que ingresara a la iglesia y consideró otras posibilidades. Vargan Chugenars Troa. Chugenars, ¿o acaso Chugenars preparó algo antes de morir? Sea lo que sea, es asombroso. Cuanto más hablaba, más se curvaba la boca de Separd en una sonrisa. Él pasó por innumerables posibilidades, imaginando numerosos escenarios hipotéticos. Entonces, Separd, perdido en su propio mundo, miró a Vargan. La maldición que ocasionalmente aparecía entre los descendientes de Chugenars. Pregunta, ¿por qué? Eso significa que no pude descubrir la razón. Ya sea leído como texto o visto como imagen, todavía no lo sé, así que, entonces. Separd murmuró durante mucho tiempo como si se hubiera activado un interruptor. Como una máquina ocupada, continuó hablando y luego se detuvo de repente, como si hubiera llegado a una conclusión. Sus ojos miraron a lo lejos. Dijo, ¿es este el hechizo único de Chugenars? Separd. Ah, cierto, preguntaste por qué arranqué la página que registraba la muerte de la diosa, ¿verdad? Separd, finalmente reuniendo sus sentidos, comenzó a sacar todo tipo de objetos, de los bolsillos de sus brazos. El tamaño y la cantidad parecían imposibles de caber dentro. Sin duda era una herramienta mágica con distorsión espacial que había favorecido desde el pasado. Mientras buscaba un objeto específico, Separd continuó hablando. Permítanme aclarar para evitar malentendidos, no maté a la diosa. Es cierto que visité sus aposentos para verla, pero ella ya había perdido la vida. Clan, Tung, Chingran. Estaba tan concentrado en la búsqueda que los objetos se amontonaban desordenadamente a su alrededor. Pero ¿por qué no revelé inmediatamente su muerte y en cambio arranqué una página de la Biblia? Porque el contenido escrito en la Biblia era tan absurdo. Si Bael y los creyentes lo hubieran visto, me habrían cortado la garganta en lugar de declarar la guerra. No podía dejarlo así. Vargan no dijo nada, pero Separd, una vez que se abrió la compuerta, derramó información y preguntó, dijiste que la última frase en la Biblia decía, quería aniquilar a todos los traidores sin excepción, ¿verdad? Esa frase no existía. Cuando arranqué la página, tomé la última página. Explicó que las frases en la Biblia no pueden ser alteradas por ninguna magia o técnica, y es imposible incluso inscribir texto en una página en blanco. Lo había confirmado a través de sus propios experimentos, así que era seguro. Esto fortalece la plausibilidad de mi hipótesis. Jejeje. No podía decírselo a nadie, hasta ahora, así que es frustrante, pero finalmente tengo a alguien que entiende. Habiendo finalmente encontrado el objeto que quería en la herramienta mágica, Separd sacó una sola hoja de papel que parecía hecha de materiales de alta calidad. Léelo.
Esta es la página perdida de la Biblia que estabas buscando. Vargan leyó rápidamente el texto en la página que reveló. Era una historia separada que no había desaparecido incluso después de la colisión de la Biblia. Lo que más destacaba era la frase al final, una afirmación que parecía casi vacía. Salomé se suicidó. No se encontraba conexión con el contenido anterior. No se especificaba el por qué, cuándo ni cómo, mientras que otros contenidos describían incluso acciones menores con detalle. Esto era excesivamente seco. Dijiste que había una frase que no conocía antes, ¿verdad? Tal como pensé, la Biblia claramente tiene voluntad. Usó al mago Yabael para encender la guerra de sangre. Los ojos de Sepad estaban embriagados con una cierta locura. Incluso al hablar de tragedia, parecía emocionado y complacido. La muerte del mago no fue registrada en la Biblia. Debido a que la muerte fue registrada, el mago se quitó la vida. Capítulo 325. Capítulo 325. En el centro de la Unión de Eric, donde el tronco de Yggdrasil sobresale por encima del suelo, se encuentra un edificio. Es la estructura más cercana al sagrado Yggdrasil. Sin embargo, no tiene nombre. No es lo suficientemente grande como para ocupar toda una ciudad como la iglesia central, ni posee ningún diseño grandioso o esculturas ornamentadas. Nadie conoce su propósito, dejando solo especulaciones. Todo lo que sabemos es que los antiguos emperadores santos lo visitaban, periódicamente, una vez al año. Al mirar Yggdrasil a través de las grandes y claras ventanas, uno siente como si estuviera siendo abrazado por él. Miau. En el terreno vacío cerca de este misterioso edificio, apareció un gato de pelo largo, ante la Santa Difelia, quien había venido aquí a rezar. Difelia, que estaba recitando una oración con devoción, levantó ligeramente los labios para saludar al gato. El gato, también, parecía sentirse cómodo con ella y naturalmente se frotaba contra ella. Difelia acariciaba suavemente al gato, adorándolo. Parece que ha pasado un tiempo. El gato, disfrutando el gesto de Difelia, de repente levantó las orejas y la cola, como si se diera cuenta de su misión, y abrió la boca. De su interior emergió una hoja de papel envuelta en plástico. Difelia observó su entorno a través del familiar posado en su hombro, luego sacó el papel y lo desplegó. Un mana denso e invisible fluyó, resonando en los oídos de Difelia. Ya veo. Este es nuestro último contacto. Una voz fría y masculina resonó en sus oídos. Difelia murmuró, con una voz llena de arrepentimiento y tristeza. No había nadie cerca, ni líneas de mana conectadas, pero se obligó a calmar su vacío. No te preocupes. La investigación avanza constantemente y mi posición se ha establecido firmemente. La voz masculina, aparentemente insensible a la respuesta de Difelia, continuó, resonando. Difelia abrió sus ojos desenfocados ante la vibración que sacudió sus tímpanos. Su impresión breve pero intensa permaneció. Gracias por tu esfuerzo. No. Es un poco pronto para decir esto, pero no podré verte de nuevo en mi vida. Sé que no te llegará, pero quiero transmitir palabras de consuelo. Quiero aliviar la carga que llevas. Difelia desbordó su corazón como si realmente estuviera presente con la persona. Cuando todas las voces almacenadas terminaron, el papel que sostenía desapareció, consumido por la llama fría. El gato que había estado cuidando sus ojos también desapareció. Tanto en la academia como ahora, él sigue siendo meticuloso en no dejar evidencia alguna. Difelia giró la cabeza y miró en dirección a la iglesia central. Él estaría allí, rodeado por una aura ominosa. Quería verte con mis propios ojos al menos una vez. Vargan. La santa terminó su oración final. Asterisco asterisco asterisco, Emán, he oído que Vargan ha regresado a las líneas del frente. En la vanguardia del frente sur, el obispo encargado del enlace informó a Emán. Emán, al escuchar la palabra Vargan, entrecerró los ojos y miró hacia la creste, detrás de la iglesia central. El obispo continuó con su explicación. El obispo Germu, mientras lo seguía, confirmó que Vargan había entrado sin permiso en el nido del cardenal Separ. Presumió que habían tenido contacto, pero no pudo discernir qué conversación tuvo lugar. Sí. Es extremadamente sospechoso que se reúna con Separd en un momento como este. Estoy de acuerdo. Vargan es un hombre cuya mente es insondable, podría estar interfiriendo en nuestros rituales. Eso es precisamente lo que me pareció sospechoso, que él, un maestro de la intriga y las maquinaciones, haga algo tan sospechoso abiertamente, y aún más. Incomprensible es el hecho de que se haya dejado seguir. Entonces, ¿estás diciendo que hizo algo deliberadamente para despertar sospechas? No puedo asegurarlo, pero, si solo consideramos la posibilidad, es más probable. Emán estaba extremadamente cautelosa con Vargan. Por su culpa, perdió al otrora invencible Hippous, a innumerables sacerdotes y obispos, lo que finalmente la llevó a renunciar a su posición de poder. El daño que sufrió fue tan grande que se acostumbró a examinar meticulosamente, incluso las acciones más pequeñas y a analizar su significado. Pero, por muy sospechosa que sea, no puedo detenerme. Espero que el señor Bael regrese sano y salvo y ponga orden en todas las situaciones. Lamento decir esto, pero si el señor Bael no puede escapar de las ocasionales trampas de Vargan, oh, no, lo siento. El obispo soltó sus palabras con ansiedad, pero luego se dio cuenta de que eran completamente irreverentes y bajó la cabeza apresuradamente. Sin embargo, Emán, lejos de sentirse ofendido, respondió como si nada pudiera suceder.
Aunque caigan los cielos, el señor Bael no se verá afectado. Emán poseía una fe absoluta, basada en la experiencia. Sosteniendo la Biblia, podía notarlo. El poder contenido en ella era ilimitado. Incluso si hablara por sí mismo, superaría incluso a Bel, el cardenal más poderoso. Es difícil de comprender, considerando que incluso posees el poder de la Biblia. Después de que Chugenar chocara con las dos Biblias en el pasado, las Biblias no pudieron funcionar correctamente, como si sus corrientes sanguíneas estuvieran bloqueadas. Existía una vasta masa, como si contuviera el universo, pero estaba fuertemente contenida. Emán concluyó que la mayor parte del poder de la Biblia había sido sellado junto con Bael, su dueño en ese momento. Oh Dios, ahora finalmente puedo acercarme a ti. Bendice a este joven creyente, gloria eterna para ti. Anhelo ofrecer esta sangre lo antes posible, deseo convertirme en su carne y sangre. Mientras Emán y el obispo conversaban, los creyentes en la plataforma ceremonial derramaban lágrimas de alabanza y se regocijaban en ese momento. Aproximadamente 105.000 creyentes de las facciones de forma y sin forma, dispuestos a sacrificar sus vidas por su fe enloquecedora, se reunieron en un solo lugar. Emán los observó. Ella era la sacerdotisa de este sacrificio. Con todos los creyentes reunidos, había llegado el momento de la gloria. Que comience el sacrificio. Por favor, regresen a sus asientos. Sí, lo entiendo. Clac. Emán subió al altar, donde se podía ver claramente un ritual masivo, y miró a su alrededor. Actualmente estaban a solo unos kilómetros de la iglesia central. La iglesia central, oculta tras una barrera extremadamente resistente, era una estructura vasta comparable a una gran ciudad, ubicada en una cuenca rodeada de cadenas montañosas. Solo el lado sur conectaba con las llanuras, sirviendo como entrada a ti. Bloqueando completamente ese acceso estaba la primera legión liderada por Emán. Los arzobispos presentes eran Fores, Fénix y Xiol, quien recientemente se había convertido en arzobispo. Excluyendo a Luques, todos los arzobispos moderados se habían reunido. Probablemente pensaron que podrían infligir grandes pérdidas usando a los moderados, pero no saldrá como planearon. Emán concentró mana en sus ojos, apuntando al ejército de 100.000 hombres de Bargan, ubicado en las montañas del norte, a decenas de kilómetros de distancia. Excluyendo las facciones de forma y sin forma, la primera legión superaba el 1.000.000 de tropas, con más de 800.000 siendo moderados. Bargan y Belt los habían desplegado como vanguardia para reducir el número de moderados restantes. Mientras el señor Bael esté presente, la guerra terminará sin dar a los moderados la oportunidad de sufrir grandes pérdidas. Emán reunió sus pensamientos y miró hacia abajo a los creyentes frente a ella. Los 105.000 animales que había engordado suplicaban ser sacrificados. Seguidores devotos y nobles que veneran a la diosa, desde este momento, se convertirán en uno verdadero. Los creyentes vitorearon ante la voz amable pero digna de Emán. Niños, ancianos, todos clamaban con el mismo sentimiento. Emán se obligó a sí misma a reprimir el impulso de fruncir el ceño ante los lloriqueos lamentables de los insignificantes. Pero ahora, la recompensa por nutrir a esta raza inmunda finalmente brillaría en el mundo. No importa si eres altife o humano, la especie es simplemente un término innecesario que se refiere solo al cuerpo. Ante la diosa, todos somos iguales, almas desnudas. Emán sonrió con la benevolencia suave que recordaba a un santo. Fingió calidez para que el ganado necio no huyera por miedo a la muerte. Esto también se aplica a mí aquí. Nuestras almas son un subproducto derivado de la única diosa. Originalmente, compartíamos la misma forma y carácter, pero, atrapados en la prisión del cuerpo, adoptamos diferentes formas y personalidades. Una sola lágrima resbaló por el rostro de Emán. Como si realmente lamentara la situación, actuó como una sabia que se preocupa por la vida misma, más allá de humanos y altife. Es trágico. Guerras y conflictos prolongados causados por diferencias cuanto sufrimiento han soportado mientras estaban encarcelados. Verdaderos creyentes, reunidos aquí hoy, han soportado mucho. Ahora la diosa los llama. Ella desea que sean liberados de la cadena del sufrimiento y encuentren libertad y paz. Susun. Se activó el ritual sobre el que Emán estaba de pie. Una luz saturada de maná violeta brilló, enviando a los creyentes a un frenesí. Gritando los nombres de Emán y de la diosa, demostraron la profundidad de su fe. Ustedes, que no tienen prejuicios ni discriminación, son verdaderos creyentes, son dignos de estar al lado de la diosa. Que la gracia de la diosa esté con nosotros para siempre. Que escapemos del sufrimiento mundano y encontremos la verdadera paz. Oh, diosa, Emán, ustedes son nuestros salvadores. Por favor, perdonen a aquellos que se esconden detrás de ese árbol luminoso y concédanles la iluminación. Para ellos, el sacrificio no fue una muerte sin sentido. Fue la liberación del cuerpo, el camino más rápido para regresar al primordial, al despojarse de sus cadenas. Diosa, ¿puedes escuchar los gritos de estos creyentes? Muchos desean estar contigo. Por favor, libéralos y envía un salvador para redimir a aquellos que aún no han alcanzado la iluminación. La oración de Emán alcanzó su clímax. El ritual, respondiendo a su maná, emitió una luz radiante y envolvió a los creyentes. Luz gloriosa, la luz sagrada de la diosa. Los creyentes alabaron a la diosa hasta el último momento en que estuvieron envueltos en la luz. La luz que los envolvía se transformó. Cuatedededeuk, cuteukteuk, ajak, cajajac.
Udeuk udeuk. El sonido interminable de huesos y carne siendo triturados. Un ruido espantoso, como si todos los humanos hubieran sido molidos juntos en un solo lugar, y luego la luz desapareció. Lo que quedaba era una densa masa de sangre. Una enorme esfera perfectamente formada de sangre flotaba en el aire. Finalmente, este momento. Eman contemplaba la sangre con una expresión de éxtasis. Abriendo los brazos ampliamente, dio la bienvenida a la presencia que descendía sobre esta tierra una vez más. La sangre pareció condensarse en un solo punto, luego se expandió, instantáneamente, abriendo una grieta en un espacio que nunca antes se había abierto. De su interior emergió un hombre. Apareció un ser con el cabello erizado. Señor Bael, te he esperado tanto tiempo. Capítulo 326. Separ, que comanda la tercera legión, está esperando en la retaguardia. Bel, cargo de la segunda legión, ha estacionado a la segunda legión cerca del enorme árbol, llamado Yggdrasil, y los moverá con su poder en medio de la batalla. Eman informó a Bael sobre la situación actual. Ella dio una explicación concisa sobre el estado de la humanidad y la iglesia de la diosa, y explicó por qué la situación había llegado a un punto muerto. En la iglesia Yggdrasil, que puede considerarse el centro de la humanidad, existe un líder llamado el Santo Emperador. El lugar donde el Santo Emperador reside permanentemente es la iglesia central, una ciudad protegida por poderosas barreras. La iglesia central era fuerte en la guerra de asedio debido a su gran tamaño y tecnología avanzada. Incluso si se cortara todo contacto externo y las puertas se cerraran, podría resistir fácilmente durante 5 años. El agua podía producirse con magia, por lo que no había problema, y la comida se almacenaba abundantemente mediante procesamiento mágico, lo que hacía estratégicamente ventajoso esconderse dentro de las barreras. Tras la explicación de Eman, Bael contempló la iglesia central. La iglesia central, creada con magia y tecnología avanzada, era una estructura y símbolo que no existía en su época. Si necesitas más explicación, pregunta en cualquier momento. Acabas de ser resucitado, puede que no entiendas todo. Mientras Eman hablaba, Bael extendió la mano hacia la cabeza de Eman. Los arzobispos y obispos circundantes se estremecieron ante el más mínimo movimiento de este ser mítico, del cual solo habían oído hablar verbalmente. El enorme maná total que Bael irradiaba y su abrumadora aura intensificaron sus sentidos. Bael puso su mano sobre la cabeza de Eman, y por primera vez, su boca se movió. Muéstrame. Un dolor repentino e inmenso recorrió la cabeza de Eman. Sentía como si su cerebro estuviera siendo succionado, y sus piernas flaquearon. Señor Eman. Señor Bael, esto es inaceptable. Consideren cuánto ha hecho el señor Eman para estabilizar la iglesia de la diosa. Los obispos de la facción moderada se sorprendieron. Sin embargo, Eman les hizo un gesto para que se detuvieran y, respirando con dificultad, indicó que estaba bien. Intentando mantener la compostura, Eman resistió. Después de un rato, cuando la mana violeta se estabilizó, Bael retiró lentamente su mano. Así que Bel sostiene la escritura. Bael murmuró suavemente. Sus ojos parecían atravesar todas las cosas. Una aura santa y noble residía en ellos. Suprimiendo el impulso de vomitar, Eman levantó las comisuras de su boca. Al ver todos mis recuerdos a lo largo de miles de años en un instante, estoy asombrada por el poder trascendental. Como dijo, Bael había adquirido toda la información que poseía Eman, habiendo sido durante mucho tiempo una figura clave en la iglesia de la diosa. La perspectiva de Eman aclaró todo para Bael, aunque él acababa de despertar. Bael dirigió su mirada hacia la parte trasera de la iglesia central. En la cresta norte, 100.000 soldados de Altife estaban esperando. Bael mantuvo la mirada fija allí durante un tiempo. Murmuró mientras se concentraba en un individuo entre los 100.000 soldados, descendiente de Chogenars. Cuando Bael mencionó a Vargan, una leve sonrisa apareció en los labios de Eman. El primer recuerdo que Bael examinó no fue otro que el de Eman. Naturalmente, reconoció el peligro que representaba Vargan y seguramente adoptaría una postura firme contra él una vez que la guerra terminara. Con el regreso del verdadero papa, Bel volvería a retirarse. Eman se ofrecería como subordinada de Bael y recuperaría su posición en el centro del poder. Bael contempló a la expectante Eman y a los 1.000.000 soldados Altife. La mayoría de las fuerzas pertenecían a la facción moderada, aunque bajo la protección de la diosa, seguían genuinamente a Eman, no a Bael. Bael sabía esto bien y pronunció una frase impregnada de una enorme cantidad de maná. Obedece. Una luz violeta se extendió instantáneamente desde Bael como centro. El poder mágico abrumador envió un escalofrío a través de los sentidos. Al observar a los soldados, Eman comprendió de inmediato que había cambiado. Las fuerzas del Tifé ahora estaban muy excitadas. Excepto los arzobispos y algunos obispos, todas las tropas parecían despertadas, como si les hubieran inyectado adrenalina. Eso no es todo. Él me ha despojado completamente del control sobre los sacerdotes. Eman se dio cuenta de que ya no podía comandar a los soldados a voluntad. Hace solo unos momentos, los Altife estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por sus órdenes. Ahora, estaban preparados para servir a Bael como el verdadero maestro. De ahora en adelante, ella solo podría controlar el Altife dentro de los límites que Bael permitiera. Con el poder de la escritura violeta, Bael restauró la autoridad con tanta facilidad.
Ese señor Bael, no es necesario que llegue a tales extremos. Algo desconcertado, Eman intentó hablar pero rápidamente guardó silencio. Bael ya no la consideraba, su mirada estaba fija en la iglesia central y en el hombre, detrás de ella. Bael primero dirigió su atención a la iglesia central y habló. Primero, ese. ¿Quién es el más fuerte de la humanidad? La gente siempre disfrutaba debatiendo sobre esto, en tabernas ruidosas con parroquianos de nariz roja o en patios de recreo donde los niños jugaban a luchas con espadas de madera, el tema surgía con frecuencia. Los mismos nombres surgían cada vez. Gulemasia, la presidenta de la academia y una figura legendaria. El héroe Elión, famoso por numerosos logros y su carácter virtuoso. Pero para el caballero dragón llamado Clemens, solo había una figura que venía a la mente, el héroe número 1, Sylvester. El hombre de mediana edad con un brillante cabello rojo, que cortaba a los enemigos de un solo golpe de su gran espada, era el padre e ídolo de Clemens. Una montaña inmensa imposible de superar por talento o esfuerzo. El escudo y la espada definitivos que protegían al santo emperador. El último bastión de la humanidad, un héroe que nunca caería. Todos los elogios parecían insuficientes para describir la presencia de Sylvester. Para ella era impresionante. Ella anhelaba convertirse algún día en una heroína como él. En el corazón de Clemens, ese deseo siempre había estado profundamente arraigado. Estar ahora en el mismo campo de batalla era un honor sin igual. Finalmente, ha llegado el día en que estoy en el campo de batalla contigo. Te mostraré lo mejor de mí para ganar tu reconocimiento. Clemens, de pie detrás de Sylvester, tomó esa resolución. Mientras tanto, desde abajo de las murallas del castillo, se escuchó una voz, abatida, completamente fuera de lugar en el campo de batalla. Ese es el verdadero papa. Realmente podemos ganar. Los mercenarios cercanos susurraban entre ellos. A medida que se realizaba el ritual y aparecía un ser de inmenso poder mágico, comenzaron a temblar. Sin embargo, Clemens no sintió miedo. ¿Quién es el que defiende la iglesia central? ¿Quién es el que mira con confianza desde arriba a los enemigos? El héroe Silvestre, con el firme que había que temer. No tengan miedo. Desde la muralla sur de la iglesia central, Silvestre gritó. Su voz solemne corrigió las mentes dispersas de los soldados y enfocó sus ojos, endurecidos en una dirección. La aparición de ese monstruo significa que nuestra victoria está al alcance. Silvestre despertó el espíritu de los soldados. En este lugar, que podría ser su último campo de batalla, elevó la moral para que cada soldado pudiera darlo todo. Jefe de los Altife, riesgo cero. En el momento en que la cabeza de este villano caiga al suelo, la humanidad finalmente obtendrá la superioridad completa sobre los Altife. Silvestre desenvainó su gran espada. La espada, que una vez mató a un arzobispo y había sido teñida de negro, dio peso a sus palabras. Alégrate en cambio, porque en nuestra generación, este vínculo maldito puede ser roto. Su armadura, igualmente pintada de negro, también era un arma de juicio. Al tener dos armas de juicio en el campo de batalla contra los Altife, Silvestre irradiaba una seguridad absoluta. Anímense mientras el líder enemigo camina con sus propios pies hacia la plataforma de ejecución. Su voz autoritaria reverberó por toda la iglesia central. Silvestre confiaba en la victoria de la humanidad. Y regocíjense, este campo de batalla quedará registrado para siempre en la historia como el día en que la humanidad derribó a los monstruos. ¡Guau! Sin que nadie lo marcara, héroes, mercenarios e incluso los hijos de nobles gritaron con júbilo. Silvestre se permitió sentir brevemente el calor de ese momento, luego silenció el ruido y continuó hablando. No importa cuán fuerte parezca el enemigo, los Altife son monstruos cuya vida termina una vez que su núcleo es destruido. Guerreros que han sobrevivido incontables batallas hasta ahora, ¿acaso sus espadas se embotarán por miedo? No. La victoria de la humanidad está justo ante nuestros ojos. Silvestre lanzó su espada hacia Bael. Una aura roja ascendió a lo largo de la hoja como un dragón y se asentó en su lugar. Todos, empuñen sus espadas y bastos y enfrenten al enemigo. Los vítores de los soldados se hicieron aún más fuertes. Clemens miró la espalda orgullosa de su padre y dejó que una pequeña sonrisa apareciera. Si la humanidad tuviera un solo salvador, ese debía ser Silvestre. Una habilidad en esgrima de dominio incomprensible, un valor inigualable y un cuerpo entrenado hasta sus límites, no había duda de que incluso un papa sería derribado por él. Clemens pensó esto y también cubrió su lanza con aura. Parecía como si ella hubiera alcanzado la trascendencia, estando en la punta de los pies de su padre. Haré todo lo posible. Aunque el escudo de la iglesia central aún no se había levantado y la batalla no había comenzado en serio, se preparó para ejercer toda su fuerza y resistir en cualquier momento. Clan, una ligereza, como si una ventana de vidrio se hubiera roto. El escudo invencible que rodeaba la iglesia central parecía haber sido perforado, con nada más que esa ligera ligereza. En el lento transcurso de ese momento, Clemens fue testigo de una realidad increíble. El Papa Bael, sin ser observado desde las líneas enemigas, un escudo, perfectamente perforado, viento furioso y maná violeta, la carne y sangre de Silvestre estallando. La cabeza de su padre había desaparecido, el cuerpo del héroe permanecía solo, y un Altife los miraba justo enfrente. Hasta hace unos momentos, el rostro de Clemens estaba lleno de esperanza y espíritu de lucha,
pero ahora se contorsionaba. Un terror extremo consumió su cuerpo en un instante, rompiendo la determinación que se había mantenido firme. No tengas miedo. Era como si él lo dijera. No movió los labios, solo miró, pero así se sentía. Tu sufrimiento solo se prolongará. Capítulo 327. Capítulo 327. Un evento absolutamente imposible. Ocurrió algo que nunca debería haber sucedido. El héroe Sylvester, llamado el último bastión para proteger a la humanidad, fue brutalmente asesinado. Su cabeza fue aplastada como una sandía, enviando sangre y carne volando en todas direcciones, y una de las personas que quedó empapada en ella fue su hija, Clemens. Clemens aún no podía aceptar la realidad. Incluso en una situación de vida o muerte, sus ojos, normalmente tranquilos y serenos, estaban tan dilatados que parecían a punto de salirse. Los soldados que habían recuperado el sentido levantaron sus espadas y bastones, intentando resistir a Bael. Sin embargo, sus rostros estaban marcados por una profunda desesperación y miedo. Sin importar su voluntad, la fuerza en sus piernas temblorosas se agotaba constantemente. Es eso, Bael. Desde abajo de las murallas de la ciudad, Liam observaba la situación con incredulidad, con la boca abierta. Emily y los otros camaradas cercanos estaban igualmente sorprendidos. ¿Qué demonios es esto? Arja forzó una mueca, acumulando maná. La presión que emanaba Bael era tan inmensa que, sin usar maná para mantener la forma de su cuerpo, colapsaría instantáneamente. Arja se dirigió a sus camaradas paralizados. ¿Qué están haciendo? ¿Planean morir todos tranquilamente así? Su tono era burlón, los provocaba deliberadamente. No importa lo jodido que esté todo, los establos están ardiendo, van a quedarse ahí sin hacer nada, o apagan el fuego o salvan a los caballos. La propia Arja estaba igualmente tensa. Intentaba ocultar su miedo con esfuerzo, agarrando su bastón con fuerza. El primero en responder a la voluntad de Arja fue, como siempre, el noble Caballero Dorado. La brecha en la barrera que creó se está ampliando. A este ritmo, será completamente destruida sin posibilidad de recuperación. Arterion, que hasta hace poco había sido un pilar fuerte de la nueva facción junto a Difelia, analizaba la situación con la frialdad y claridad de un príncipe. La fuerza enemiga que se acerca ronda el millón. Entre ellos están el cardenal, Eman y 3 arzobispos. Para cuando lleguen a la puerta de la ciudad, la barrera ya estará completamente rota. ¿Y qué dices que deberíamos ignorar a esa criatura monstruosa y solo encargarnos de los peones? Peones, bueno, comparados con ese monstruo, podrían parecer realmente peones. Arterion esbozó una leve sonrisa. Su mirada permaneció fija en Bael. Nuestra misión es proteger la iglesia central, y la entidad de la que debemos tener más cuidado entre los intrusos es un riesgo de clase cero. Intensificó el aura roja que rodeaba su espada. Simultáneamente, el aura trascendida se transformó en hojas de arce carmesí, envolviendo el entorno. Si no la enfrentamos nosotros, ¿quién más podrá siquiera detener momentáneamente los pasos de ese monstruo? Míralo actuando como todo un príncipe. Aunque murmuró, Arja se sintió complacida por la declaración de Arterion. El talento reunido aquí de la antigua academia y liceo, aunque faltaban algunas figuras clave como Alicia y Finn, cada uno era digno del nombre de héroe. Poseían un poder más allá de la historia original. Gracias a los cambios que introdujo Vargan, cada individuo había superado sus límites anteriores, recuperando el impulso. Crepitar. Los más rápidos en actuar fueron el hombre que desató corrientes rojas, la mujer que se teletransportaba y el luchador cuya risa rugía como un león. El miedo a la muerte ya ha desaparecido. Arterion y los demás mostraron sus espaldas confiables. Mientras tanto, Emily, cuyo poder de combate era algo limitado, se movió rápidamente, decidida a seguir un camino un poco diferente. No quería ser una carga para todos para siempre. Padre. Clemens no pudo estabilizar su mente destrozada. Su ídolo en quien había confiado durante mucho tiempo había desaparecido. Su voluntad estaba completamente destruida, dejando al enemigo ante ella solo, como un objeto de miedo. No, vengas. Clemens dio un paso atrás. Aunque Bael no se movió, sus ojos hacían parecer que se acercaba para matarla. No, te acerques, no. La mujer que una vez fue valiente había desaparecido, reemplazada por nada más que una cobarde, un humano luchando por sobrevivir. Bael la miró hacia abajo, pero quizás sin interés, retiró su puño imbuido de maná violeta. La energía contenida en él podría fácilmente demoler partes de las paredes y varios edificios de la iglesia central. Bael tenía la intención de derribar las paredes junto con los héroes, incluido Clemens. Quahaan. Bael lanzó su puño de inmediato. El maná, formando una ola masiva, buscaba aplastar y destruir todo. Erika, habiendo completado su movimiento justo a tiempo, formó un enorme agujero de distorsión, comenzando a absorber el ataque de Bael. La enorme fuerza del golpe de Bael causó un dolor inmenso a Erika. Extendió los brazos para mantener el agujero de distorsión, sintiendo como sus venas y tendón se esforzaban al máximo. Aún así, Erika se mantuvo firme. Congeló sus extremidades para evitar ser empujada hacia atrás. Después de varios segundos infernales, apenas logró contener el golpe de Bael. Antes de que Bael pudiera continuar, 2 héroes dieron un paso adelante.
El luchador león irrumpió sin miedo en la presencia de Bael. Al asestar un golpe sólido en el abdomen de Bael, desató una serie de puñetazos, como lluvia torrencial. Se siente como golpear una montaña enorme con mis puños desnudos. Realmente el rey de los monstruos. En lugar de amedrentarse, el espíritu del león se encendió, impulsando aún más su cuerpo. Un enemigo formidable y el mal absoluto. Eso por sí solo fue razón suficiente para que León diera todo de sí. Tam, 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 tam. Cada golpe contra el cuerpo sólido de Bael destrozaba a su protector. A pesar de años de entrenamiento, León tuvo que generar sin cesar el aura alrededor de sus puños, con magia más fuerte, con mayor fuerza, más fuerte que los golpes que Hippous y Graden habían desatado. Chisporroteo. Entonces, un rayo rojo iluminó brevemente la muralla de la ciudad. Liem atacó desde detrás de Bael con su espada, apuntando a su cuello. La espada, tan afilada como una línea, se movió con precisión, pero fuerte. Kaan. La hoja de Liem fue detenida. Aunque había usado relámpago rojo, solo pudo infligir un pequeño rasguño en el cuello de Bael. Los golpes de León no tuvieron mejor resultado. No importaba cuántos ataques lanzara, Bael no se inmutó ni mostró señal de dolor. Bael, evaluando los logros de los héroes, habló lentamente. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de un mana denso. Sin embargo, la muerte no puede ser retrasada. Capa. Liem y los otros héroes de repente tosieron sangre. La palabra, muerte, escupida por Bael se convirtió en un veneno letal, que se extendió por los cuerpos de los héroes circundantes. El veneno se propagaba más rápido cuanto más activamente se usaba el maná y el movimiento físico, entregándoles una muerte segura. Croaca. Bael, la cúspide de la iglesia de la diosa. Su posición en la cima de la pirámide no se debía únicamente a un cuerpo que superaba incluso a Hippous, un poder que imbuye de fuerza a las palabras, una habilidad absurda concedida, en imitación del primer mago. Con ella, podía derribar las leyes del mundo. ¿Quitar la vida a un mortal? Eso no era nada. Deja la resistencia y acepta la muerte. Kazahak. El hielo subió por el cuerpo de Bael, seguido inmediatamente por un bombardeo de magia elemental. Hojas de arce rojo giraban a su alrededor, pero el hechizo único de Arja bloqueó el área. Cállate y recibe esto. Las técnicas de Erika, Arlik, Arterion y Arja se sincronizaron como una sola, atrapando a Bael. Su habilidad combinada, cada uno maestro en su campo, creó un pequeño infierno, que parecía eterno. La vibración del maná era intensa. Dentro de la sala infinita de Arja, Bael debía estar experimentando un dolor sin fin. Todos mantuvieron sus posiciones para mantener activas las técnicas. Arja, cuyo cuerpo se convirtió en el medio para el hechizo único, soportaba una tensión significativa. Chupar maná es una locura. No podría haber mantenido esto sin el apoyo de Perangis. Dado que la resistencia de maná del enemigo era alta, era natural que se consumiera una gran cantidad de maná y resistencia. Después de la muerte repentina de Sylvester, las estadísticas de los héroes aumentaron significativamente gracias a la magia elemental a gran escala de Perangis, lo que les permitió enfrentarse en cierta medida a Bael. Pero fue solo una medida temporal. Detener completamente a Bael era imposible. Udeuk. El hechizo de Arja comenzó a agrietarse. Incluso combinando fuerza con los magos cercanos, no pudo sostenerse. Kajasahak. Finalmente, el hechizo único se rompió. Solo aparecieron cortes menores en el cuerpo de Bael, solo cortes menores, como si fueran rosaduras. Bael parecía imposible infligirle una herida fatal. El poder difundido por Chogenars ha crecido más allá del reconocimiento. Se ha desarrollado continuamente a lo largo de las generaciones. Habiendo leído los recuerdos de Eman, sabía del crecimiento en la magia y la esgrima. Pero experimentarlo de primera mano era diferente. Bael tuvo que reevaluar el poder del mana azul que antes parecía mediocre. En medio de esto, una mujer llamó su atención. Santo. El punto de distorsión causado por el choque en la escritura sagrada. Emily, la mujer de cabello ceniciento que apoyaba a sus compañeros, se mordió el labio, irradiando un poder misterioso. El resplandor enigmático que emanaba de su cuerpo, usando lo que se llamaba un milagro, comenzó a mostrar un deterioro drástico en su complexión. ¿Cuál es el sentido de retrasar? De todos modos, todos morirán. Una cuestión de más temprano o más tarde. La humanidad estaba destinada a encontrarse con la ruina. Sin embargo, Emily continuó firmemente con el milagro. Los héroes, tosiendo sangre, se recuperaron rápidamente y escaparon brevemente de la sombra de la muerte. Hoy, la iglesia central caerá y el santo emperador morirá. Los presentes aquí se convertirán en cadáveres o en monstruos rojos, trayendo más muerte al mundo. Bael habló como si el futuro ya estuviera decidido, y de hecho, en los eventos originales, ya se había desarrollado de manera similar. Las diferencias en la fuerza, en los individuos, se habían demostrado claramente. En lugar de defender obstinadamente la iglesia central, era típico suplicar por la vida o perder la moral como Clemens. Así se había mostrado la vida. La historia hasta ahora ha mostrado lo mismo. Ante una fuerza abrumadora, la rendición era inevitable. No digas tonterías, aún no ha terminado.
Palabras duras para un santo. Emily apretó los dientes, soportando el veneno que se extendía dentro de ella, mirando con furia. Ella y los héroes que sostenían espadas y bastones contra Bael parecían unidos en su intención. La humanidad aún no está destruida, maldita sea. Capítulo 328. Capítulo 328. Un tramo de tierra bastante alejado del campo de batalla. El amplio terreno que se extiende desde la iglesia central hasta la Unión de Eric. Allí, el arzobispo Blue Lance se estaba calentando antes de una batalla masiva. Cyclemen, quien recientemente se había convertido en arzobispo, se mordía las uñas por el miedo. No dejaba de repetir pensamientos como, no quiero morir. Pero no moriré, ¿verdad? ¿Dolerá mucho? Blue Lance lo observó con desprecio y luego chasqueó la lengua, dándose por vencido con él. T.S. Tis, vive toda tu vida siendo tan lamentable y luego muere. Blue Lance, ¿cómo puedes decir algo tan cruel? Ah, tú, pequeño, te has vuelto loco, ¿cómo te atreves a hablarme de manera informal a un superior como yo? Yo también soy arzobispo ahora, está permitido usar un lenguaje informal. Y no le golpees la cabeza, yo también tengo mis límites. Cierra la boca, mocoso. Incluso en una situación antes de una batalla que podría ser la última, los dos arzobispos discutían. Como alguna vez fueron humanos, no podían desprenderse completamente de ese comportamiento. Junto a ellos, el arzobispo Purupuro estaba perdido en sus pensamientos. Excluyendo al desaparecido Beris y al ya desplegado Bargan, todos los arzobispos de la facción dura estaban presentes. Pronto saldremos. Pero con todos esos pensamientos, ¿podrán pelear adecuadamente? Blue Lance, que había estado apretando el cuello de Cyclemen, habló. Una pregunta fiel al estilo de Blue Lance, pelear por instinto, intuición y sentido físico. Purupuro apartó la mirada hacia la distancia y esbozó una leve sonrisa. Si actúas así incluso en el campo de batalla, no puedes tener tu nombre en la lista como arzobispo. ¿En qué estabas pensando tanto? Pensé en un sinfín de cosas, pero para decirlo simplemente, me estaba culpando a mí mismo. ¿Culpándote a ti mismo? Ese señor Blue Lance. Está bien que ustedes dos hablen, pero, podrían soltarme primero. Una vez que sus vías respiratorias quedaron libres, Cyclemen tosió con fuerza y miró a Blue Lance con ojos penetrantes. Blue Lance le dio un golpe en la cabeza a Cyclemen una vez más y continuó la conversación con Purupuro. Entonces, ¿dices que te culpas a ti mismo? Verdugo, ¿no acabas de ver el ejército de bestias de Bargan que ha estado criando todo este tiempo? De hecho, fue eso en la aldea Rubí. Los humanos y bestias se movían completamente por el poder del señor Bell. Ese Bargan es todo un táctico. Reunir tal fuerza mientras asistía a la academia. Purupuro aún recordaba vívidamente haber visto ese ejército por primera vez y rememoraba la escena. No, llamarles un ejército de bestias puede ser incorrecto. La mayoría de esas bestias excelentes eran en realidad familiares. ¿Cuál es la diferencia? Es muy diferente. Las bestias pueden hacer contratos con humanos y convertirse en familiares, amplificando así su poder. Bueno, no conozco los detalles, pero entiendo que usó ese pueblo como un criadero. Entonces, ¿por qué eso lleva a la autoinculpación? Él logró lo que yo nunca podría ni siquiera concebir, verdugo, y avanzó mucho. Quizás el título de descendiente del rey demonio le quede mejor que a mí. El rey demonio había sido una amenaza enorme en el pasado. Sin embargo, después de perder contra la diosa, su hijo, el padre de Purupuro, juró lealtad a ella. Purupuro heredó esa devoción y naturalmente se convirtió en seguidor de la iglesia de la diosa. Amaba a las bestias e incluso comandaba 2 de las 12 bestias divinas, pero nunca había considerado la prosperidad de las bestias. Pasivo y tímido, Purupuro evaluó su vida de esta manera. Así que te culpabas a ti mismo. ¡Qué asunto tan trivial! Tienes razón, ¿de qué sirve el arrepentimiento en este momento? Sí, ahora. Es el momento de concentrarse únicamente en el campo de batalla. Purupuro esbozó una sonrisa amarga. Cuando su conversación estaba terminando, el maná de Bell comenzó a vibrar, en todas direcciones. Blue Lance sintió esa tremenda energía en todo su cuerpo y respiró profundamente. Finalmente, es hora de luchar. Pensé que me volvería loco de la anticipación. Unos 900.000 soldados de la facción dura y 400.000 de la facción neutral, un total de 1.3 millones de tropas, rugieron. Su comandante era el segundo líder de la legión, Bell, mientras avanzaba y preparaba una maniobra a gran escala sin precedentes. Blue Lance expresó su entusiasmo. Este va a ser un campo de batalla muy interesante, jajaja. Quagan, Kugugugun. La iglesia central estalló en caos ante la aparición de Bael. Mientras tanto, el líder de la primera legión, Eman, dirigió a 1 millón de tropas hacia la barrera que se estaba desmoronando. La grieta se está ensanchando. Si aplicamos fuerza física concentrada, parece que podríamos romperla completamente. Gracias a que Bael está luchando contra héroes clave en el interior, la entrada debería ser posible sin mayores problemas. Una vez que caiga la iglesia central, seguirán Yggdrasil y la Unión de Eric, seguidos por el Imperio Troa y el Reino Osel. El plan era consumir el continente. Si continúa así, no será necesario que intervengan Bel o Separ.
La fuerza militar de Bael es abrumadoramente más allá de la imaginación, dejando a los héroes incapaces de concentrarse. Aunque los sacerdotes de la facción moderada siguen a Bael más que a Emán, este estado no durará para siempre. Es solo cuestión de tiempo antes de que Emán recupere el poder que perdió. Sin embargo, lo que me preocupa es... Emán fulminó con la mirada a Vargan, quien custodiaba la creste norte. A Vargan se le había encomendado encargarse de los rezagados que huían de la iglesia central hacia el extremo del campo de batalla, por lo que comandaba una fuerza relativamente pequeña, pero no dejaba de llamar la atención de Emán. No, este es un pensamiento innecesario. Bael ha resucitado e incluso ha escaneado mis recuerdos. No importa cuánto planee mantener su poder, al final será erradicado por completo. Emán sacudió esos pensamientos distractors. Hace un año, había visto a Vargan invocar hasta 40.000 Altife negros con su hechizo único. Incluso si Vargan no hubiera usado toda su fuerza para ocultar su mano, 80.000, y como máximo, 120.000 sería el límite. Era suficiente para someterlo en caso de emergencias. Y no importa cuánto se haya vuelto loca Belt recientemente, no hay manera de que ella lidere a los intransigentes en un golpe solo para mantener el papado. No, es tan tonta. Belt no estaba tan desquiciada. Belt era una mujer rápida en cálculos y análisis situacional. Desde que Bael había resucitado, ella sabría que tal acto equivaldría a un suicidio. Devuelve todo a su posición original, al tiempo en que los moderados tenían el centro. Cuanto más se acercaba Emán a la iglesia central, más sentía que su propio deseo se aproximaba. Sentía como si nadie pudiera detener su avance. Entonces, de repente, la enorme boca de un gran monstruo apareció frente a la iglesia central. Sin duda, era la autoridad de Bel. ¿Por qué? Porque ya ha aparecido, y no dentro de la iglesia central, sino frente a las murallas del castillo. A este ritmo, chocaría con las fuerzas de Emán. Emán, al frente, ordenó apresuradamente a sus tropas que se detuvieran, y el arzobispo Forres gritó, imbuido de maná: todas las unidades, deténganse. La primera legión se detuvo. Quizás percibiendo algo inusual, se prepararon al ver la autoridad de Bel. Pronto, un ejército masivo emergió de la boca del monstruo. Bel, los arzobispos moderados y 3 millones de sacerdotes observaban. ¿Qué es esto? Bel. Emán afiló sus ojos violetas, semejantes a joyas. Un maná siniestro se filtraba lentamente por su piel, revelando su desagrado. Bel, aparentemente mostrando intención deliberada, levantó un maná violeta, lleno de intención asesina. ¿Qué? Está bien. Preguntaré en su lugar, ¿qué crees que estoy haciendo, Emán? Has perdido completamente la razón. No estás en tu sano juicio. ¿He perdido la razón? Sí, estás loco, ¿no te das cuenta de lo que está pasando mientras estás ahí parado? Bael ha resucitado, el dueño de la escritura está aquí, ¿no lo ves o acaso has sido realmente hechizado por un humano llamado Vargan? A menos que tu mente esté rota, esta situación absurda. Emán notó que su tono se había vuelto severo, así que se tomó un momento para calmarse antes de continuar. Bel, como líder de tu facción, te advertiré por primera y última vez. Considerando los años que pasamos juntos, retira tus tropas inmediatamente o dirígete a la iglesia central. De lo contrario, lo lamentarás. Lamentar, si es lamentar, ya he hecho suficiente de eso. Belt cerró lentamente los ojos, recordando los milenios pasados. Los moderados y Emán, que nunca se habían alejado del centro de la iglesia de la diosa, la posición de autoridad absoluta, la cadena inquebrantable de la facción más débil. Todo este tiempo, los llamados duros no eran más que un grupo para ayudar a los moderados a ganar terreno. El desequilibrio prolongado había acumulado envidia y rabia, creando obsesión. Nuestros hijos han sufrido discriminación a manos tuyas. Como madre, me he sentido culpable por no haberles proporcionado un ambiente donde pudieran prosperar. Los juegos familiares son suficientes. Te lo advertí claramente, Bel. El que está loco no soy yo, sino tú, Emán. Solo ahora he podido cumplir finalmente el papel de padre. Mis hijos han alcanzado una posición donde pueden mostrar libremente sus talentos y aún así, exiges que regrese a esa vida miserable. Bel, tú debería haber alcanzado esta posición antes. Ese es mi único arrepentimiento. ¡Rum! El maná de Emán y Bel presionaba fuertemente el aire. La inmensa energía emitida por los dos cardenales era suficiente para cambiar incluso las nubes de tormenta en el cielo. Los arzobispos y obispos que lo seguían irradiaban un maná ominoso. Los sacerdotes irracionales babeaban, listos para devorar a sus propios parientes. Frente a ellos, a lo largo de la larga historia de la iglesia de la diosa, nunca había habido una batalla frontal entre dos cardenales. Los moderados y los duros, dos fuerzas masivas, se apretaron los dientes el uno al otro. Bel, entiendo claramente tus intenciones. Ahora veo que incluso después de ascender al papado, no me mataste de inmediato porque estabas ofreciendo la forma y lo informal como sacrificios, esperando que Bael descendiera sobre este mundo. Bel permaneció en silencio. Justo antes de que comenzara la batalla, Emán hizo una última pregunta. ¿Este será el fin de nuestra enemistad de larga data? ¿Puedes manejar a Bael? Bel levantó la comisura de sus labios y respondió. Esa es una preocupación para ti, que seguirás a Hippous, no para mí, Emán.
Entonces, el campo de batalla estalló con un clamor inconmensurable. Capítulo 329. Capítulo 329. Ja, ja. Clemens se hacía desplomado entre los muros destrozados de la ciudad. Quitándose el polvo y los escombros, apenas abrió los ojos, y su mirada roja comenzó lentamente a captar la escena que la rodeaba. Las paredes completamente destruidas, soldados muertos o desplomados, inconscientes, una brecha enorme que conducía directamente al salón principal de la iglesia central. Sin embargo, lo más incomprensible de todo era la enorme batalla que se libraba, fuera de las murallas entre los altifes. La magnitud y la vibración aterradora casi hicieron que Clemens se desplomara. Usando su lanza como bastón para mantenerse firme, Clemens apenas sostuvo su cuerpo y volvió a observar las paredes devastadas, divisando un cadáver. Se frotó los ojos y se mordió el labio, pero nada cambió. El mundo en el que estaba no era una pesadilla, más bien, era una realidad miserable donde incluso podría ser mejor cortarse la garganta. HGHK. Antes de que pudiera perderse de nuevo por la muerte de su padre, todo el cuerpo de Clemens se tensó bruscamente. El vasto maná que emana del salón principal de la iglesia central, el maná del depredador supremo, Baal. En algún momento, aparentemente Baal ya había llegado al corazón de la iglesia. Ya. Su respiración se volvió cada vez más entrecortada. Clemens sintió como si alguien le apretara el corazón con fuerza. El miedo extremo grabado en su cuerpo la constriñó. Clemens cayó de rodillas bajo el peso de la impotencia y la presión insuperable, justo cuando estaba a punto de tomar una acción extrema frente al cadáver decapitado de su padre. Te has vuelto lamentable en el tiempo que no te he visto. Casi no te reconocí. Pasé de largo. Una voz femenina habló. La voz, impregnada del frío aire nocturno, se sentía extrañamente familiar. Había planeado vengarme de todo lo que soporté cuando te volviera a ver, pero, ahora, supongo que eso es imposible. La mujer, con cabello que parecía suave luz de luna, tenía la piel pálida como un cadáver. A primera vista, parecía una bruja devoradora de almas. El nigromante que una vez perdió contacto con Clemens ahora estaba de pie sobre los escombros. ¿Cómo se siente perder a tu familia justo frente a tus ojos? ¿No es más horrible de lo que imaginabas? Francesca. La nigromante Francesca, la talentosa figura que había desaparecido después del último festival de la Academia, reapareció en el mundo por primera vez en mucho tiempo. Inesperadamente apareció en una situación así. Cuando Clemens estaba a punto de hablar, Francesca continuó primero. No hay tiempo para largas conversaciones. Debemos movernos inmediatamente. Así que primero, recobra la compostura, ¿de acuerdo? GGHHHK. El salón principal de la iglesia central yacía en fragmentos. Baal estaba allí. TSSHHK. GHK. Lien colgaba del agarre de Baal por el cuello, sin soltar su espada, aunque la mitad de esta ya había sido cortada hace tiempo. Sus piernas se movían en el aire. Su respiración estaba a punto de terminar. Dos almas, casi como si una hubiera leído completamente la Biblia. En los ojos de Baal, que parecían abarcar todas las cosas, tanto el alma como el cuerpo de Liem eran completamente visibles. Dos almas en un cuerpo, una imposibilidad en circunstancias normales. Incluso, Bargan, quien se cree que leyó completamente la Biblia, no podía explicar tal fenómeno. Sin embargo, había dos en una misma era. Este hecho había prolongado algo la vida de Liem, pero Baal pronto perdió interés, incluso en eso. Aunque algo curioso, un humano a punto de morir era como polvo. El asunto importante era otro individuo que debería estar aquí. Antes de que estallara la guerra, parece que el santo emperador evacuó, y sin embargo, sigues molestándome. Baal apretó con más fuerza el cuello de Liem, pero no lo mató de inmediato. Quizás este joven héroe conocía la ubicación del santo emperador, por lo que Baal necesitaba examinar sus recuerdos. HHRK. Liem, ya completamente agotado, luchaba por apartar la mano de Baal, pero era imposible. La mano de Baal presionaba sobre la cabeza de Liem. Liem se agitaba, moviendo los ojos para observar su entorno. No hay forma de darle la vuelta a esta situación. No quedan aliados que aún puedan luchar. Arja y Arlik, compañeros de equipo, yacían inconscientes cerca. Gabe, que había entrado en combate cuerpo a cuerpo, estaba muerto, su cuerpo destrozado, y Leon estaba de pie, pero sus manos estaban completamente destrozadas, con toda su musculatura paralizada. Arterion también yacía en el suelo, vomitando sangre debido a graves heridas internas. Erika, desplomada a su lado, jadeaba, con el ritmo cardíaco inestable. No puede terminar así. Perangis, que había usado magia elemental, desapareció del mundo junto con sus elementales. Incontables otros soldados y los cuerpos de héroes, impregnados con el olor a sangre. Emily, quien había obrado milagros para todos, tenía la mitad de su cuerpo podrido y no podía moverse. No podemos morir así. Lien luchaba desesperadamente por sobrevivir. Incluso en un estado en el que apenas podía mover un dedo, intentaba manipular su maná para resistir. Pero un tifón no puede desaparecer con una brisa suave. Muéstrame. GGHHH. El rostro de Lien se contrajo aún más. En un instante, todos los recuerdos de Lien quedaron al descubierto para Baal. Hoy, me sorprendo varias veces. A través de los recuerdos de Lien,
Bael vislumbró otro mundo que no existía aquí, un mundo lleno de ciencia y tecnología, no de magia. La forma de este mundo, que no había sido más que entretenimiento en su mundo, y la obra original que Liam había leído, junto con su línea temporal, la vasta información que entró en la mente de Bael transmitía una verdad desagradable, pero no pudo conmover sus emociones frías e indiferentes. En comparación con el pasado, cuando el original poseído por Bargan se enfurecía, afirmando que eran meros juguetes de los dioses, su reacción fue notablemente diferente. Parecía que las emociones de Bael se habían extinguido hace mucho tiempo, dejando solo cenizas. Aunque sin sentido, era un hecho digno de sorpresa. Por lo tanto, como compensación, Bael tenía la intención de concederle a Liam una muerte sin dolor. GHK. Aturdido por sucesivos impactos masivos, Liam se preparó para la muerte, acostado en el suelo. Entonces, en ese momento, eres realmente persistente. Una tormenta de hojas de arce rojo se abalanzó sobre Bael, como si se negara a dejarlo actuar libremente. Arterion, apenas pudiendo respirar, exprimió las últimas fuerzas para controlarla. Sasasasak. Como un enjambre de gusanos devorando a su presa, las hojas se movían con una precisión apasionada, apuntando solo a Bael. El santo de la espada Arterion había apostado su vida en este momento. Liam, no pierdas el conocimiento. El primer protagonista gritó. Su espada, apenas levantada, brillaba con un aura más densa que nunca. No vinimos aquí para morir, vinimos a arrancar los corazones de esos monstruos, esos monstruos que ven a la humanidad solo como ganado. ¿Has olvidado ese hecho? Liam, lo sé, lo sé. El corazón de Liam retumbaba con fuerza. Forzó su visión que se desvanecía para volver a enfocarse, aferrándose a la conciencia con todas sus fuerzas. Incluso el protagonista original, Liam, no se rindió. Había dejado atrás su antiguo yo, en comparación con cuando poseía la novela. Por primera vez, ahora era una persona completamente diferente, habiendo luchado a través de innumerables fracasos y terrores para llegar a este punto. Liam se tambaleó y se puso de pie. Los dos protagonistas estaban cara a cara, enfrentándose a un solo enemigo, a él. Ambos ya estaban maltrechos. Sus espadas estaban embotadas, la mitad de cada espada incluso rota. Aún así, analizaron la situación sin miedo. Liam, lo he estado sujetando con mi aura para ganar tiempo, pero pronto se liberará. Supongo que sí. Nos hemos lanzado contra él para morir, y, sin embargo, ni una sola herida fatal ha sido infligida. Aún sin aliento, Liam escupió la sangre que llenaba su boca. Su corazón latía como si fuera un atleta al límite de su resistencia. Arterion, sintiendo instintivamente que este último esfuerzo era el final, concentró mana hasta sobrecargar su cuerpo. Entonces, la técnica máxima que puedes realizar, la técnica máxima que puedo realizar, las concentraré ambas en el mismo punto al mismo tiempo. Concentrar, eso no suena a algo que diría un príncipe. Liam soltó una pequeña risa. La tensión que había endurecido su cuerpo se alivió, un poco. ¿No es un héroe alguien que ignora el rango? Es cierto. Pensándolo ahora, es agridulce. ¿Quién hubiera pensado que pasaría mi último momento con el protagonista? Sus cuerpos habían superado hace tiempo los límites seguros. Incluso si lograran infligir un daño fatal a Bael, en el momento en que la técnica impactara, Bael seguramente contraatacaría, haciendo inevitable la muerte. Liam murmuró, recordando a alguien que siempre había sido una molestia. Si tan solo ese tipo estuviera aquí, la situación podría haber sido un poco mejor. Pero pensar en una figura impredecible era inútil. Liam concentró toda su atención únicamente en Bael. Cueac. Las hojas de arce de Arterion, incapaces de resistir el mana de Bael, se desmoronaron en polvo y se dispersaron. Dentro de eso, el cuerpo de Bael apareció completamente curado, como si todo el daño hubiera sido restaurado. 3, 2. Los dos contaron los segundos en sus mentes, tan finos como llamas de vela, quebradas. Aunque no habían dicho una palabra sobre el tiempo, después de superar sus límites, lo supieron instintivamente. En el momento en que pasara el último segundo, atacarían el corazón de Bael con sus técnicas. Como una vela al borde de extinguirse, todo se convertiría en cenizas. Lo siento, Emily. Una palabra del subconsciente de Liam, una frase simple y llana, su última voluntad. Tis tis. Niños con tanta vida por delante, apresurándose hacia la muerte. Liam y Arterion, listos para enfrentar la muerte, preparados para atacar. Justo entonces, una fuerza desconocida golpeó a Bael y lo lanzó por los aires, seguida de una nube que caía desde arriba, una nube de masa y velocidad imposibles, y el anciano que la controlaba, pareciendo un inmortal, sonrió ampliamente. Liam, niño tonto, ¿pensaste que te dejé morir afuera en la forja de espíritus? El anciano era Canilis, una de las 12 bestias divinas. Liam quedó atónito por su aparición inesperada. Ve por qué estás aquí. Fin. Ese bastardo no trajo mi nube, así que vine yo mismo mientras daba un paseo. Como estaba solo, vine con algunos otros que iban a salir de todos modos. Juejajajaja. Antes de que terminara de hablar, el terreno alrededor se transformó. Un dragón de hielo cargó contra Bael, emitiendo un frío extremo. Rick and Rist. Aunque era la primera vez que lo veía en persona, Liam reconoció inmediatamente que era un dragón de hielo. Junto a Frick and Rist,
6 bestias divinas más se unieron, lanzando ataques implacables contra Bael. Entre ellas estaban el grifo que Liam solo había visto como estatua en la academia, y Seyman, el señor del cañón Seyman y símbolo de la suerte. Liam preguntó apresuradamente a Canilisk, ¿trajiste todas estas 12 bestias divinas? Te dije, chico, solo vine con aquellos que de todos modos se iban. Entonces, ¿quién las convocó a todas? Esa es la pregunta. Me gustaría saber cómo fue siquiera posible. Canilisk se acarició la barba y se rió. Admitió que era la primera vez que tantas de las 12 bestias divinas se reunían en un solo lugar. No todas están aquí todavía, aún falta camino por recorrer. Jejeje. Gu 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 gun. Un temblor desde el norte sacudió el cielo y la tierra. Incontables esbirros y Altife cargando como bestias sedientas de sangre. Guerreros de cráneos blancos corriendo con estrépito. Al frente corría un enorme dragón de huesos. Aunque el espectáculo era suficiente para distraer a cualquiera, Lien y Arterion se concentraron en el hombre que montaba ese dragón de huesos. Al ver esta vista extraordinaria, Lien murmuró sin pensar, Vargan. El verdugo Vargan llegó al campo de batalla con unos 350.000 esbirros, 150.000 monstruos, 100.000 Altife moderados, 100.000 Altife modificados y las 10 bestias divinas restantes dispersas por el mundo. Capítulo 330. Capítulo 330. Bael, enfrentándose a las 12 bestias divinas, parecía estar en alerta por el ejército que se acercaba de Vargan. Por cierto, chico, ¿dónde está ese mocoso Finn? Las cejas de Canilisk, blancas como si la nieve se hubiera acumulado sobre ellas, se movieron mientras inspeccionaba los alrededores. Incluso después de escanear a los eruditos y sabios cercanos, no se pudo encontrar a Finn. Lien, con una expresión desconcertada, señaló hacia Yggdrasil visible cerca. Finn está custodiando Yggdrasil, no la iglesia central, así que si quieres verlo, tendrás que ir allí tú mismo. ¿Qué te estás diciendo que él no está aquí? ¿Ese sí viniste sin saberlo? Por supuesto que vine sin saberlo, maldita sea. Ese mocoso insolente de cabello negro, no solo reunió a las 12 bestias divinas, ahora se atreve a mentir. Seguramente será castigado por el cielo. Canilisk fulminó con la mirada a Vargan, que se acercaba desde lejos. Parecía que Vargan lo había engañado y tenía información errónea sobre la ubicación actual de Finn. Incluso en un estado en el que Lien parecía que podría colapsar en cualquier momento, soltó una risa nerviosa. Si era Vargan, era exactamente como Vargan. Tisk, iba a retirarme bajo las nubes, pero esto es molesto. No tengo más opción que enfrentarme directamente a esa cosa monstruosa. Diciendo eso, Canilisk se arremangó. Aunque murmuró, su expresión no parecía realmente enojada. Lien percibió la energía inusual que irradiaba Canilisk y habló. Señor Canilisk, ese poder podría ser. Tampoco quería llegar tan lejos, pero ¿qué opción tengo? Si me quedo así, terminaré hecho trizas y disperso, en lugar de recuperar las nubes. Al observar más de cerca, no era solo Canilisk. Las 12 bestias divinas presentes emitían una plenitud de poder nunca antes vista. Su poder se amplificó varias veces. Las habilidades únicas de las 12 bestias divinas, en las que Gulemacia se había inspirado, forzaron los medios, originalmente destinados a proteger a sus únicos descendientes a costa de sus propias vidas, para manifestarse en este momento. Se ha determinado el fin de una vida que parecía eterna. La vida es realmente algo insondable. Además, los patrones tatuados en los brazos de Canilisk familiares, que significan contratos directos con humanos, potenciaron aún más su poder. Aún así, no se siente bien usar a las 12 bestias divinas a tu antojo. Lien, si ese mocoso insolente de cabello negro no logra matar a Bael, usa tu espada para acabar con él, ¿te entiendes? Canilisk chasqueó la lengua y dijo juguetonamente. Aunque su tono era ligero, no había duda de que Canilisk y las 12 bestias divinas se habían preparado para la muerte. Fin, me molesta no ver a ese mocoso. Quería ver si su cuerpo podía seguir el logro del alma, sin convertirse en harapos. El cuerpo de Canilisk comenzó a cambiar gradualmente. Su barba creció más, su cuerpo se transformó como una nutria enorme. Nubes lo envolvían como ropa, y sus ojos ámbar rebosaban vitalidad y agresividad. Así, las 12 bestias divinas chocaron de frente con Bael. Comenzó la batalla entre las 12 bestias divinas amplificadas y el Papa Bael. Las 12 bestias divinas, más fuertes que nunca, luchaban contra Bael, pero aún ofrecían una resistencia considerable. La escena recordó a todos los seres vivos en el campo de batalla la era en que la diosa y el rey demonio estaban vivos, llenándolos de tensión. Los cielos y la tierra rugieron, y las estaciones cambiaron implacablemente. Se sentía como si uno enfrentara un sol carmesí ardiente, solo para encontrarse instantáneamente en la cima de una montaña cubierta de nieve. Una tormenta azotaba y caían rocas en la iglesia central. Soldados Esqueleto y Francesca protegían a los soldados que apenas se aferraban a la vida. Mientras tanto, Clemens, apenas manteniendo la compostura, comandaba la escena mientras empuñaba el arma de juicio de Sylvester. Los soldados tuvieron que confiar el campo de batalla a aquellos traídos por él. Traidor Vargan, sintiéndose inquietos, pero sin iniciativa después de haber sido abrumados previamente por Bael. Pronto,
Vargan y su ejército, la misma fuente de este caos, llegaron ante Bael. Las fuerzas de Vargan rodearon a Bael desde todos los lados. Con sus tropas energizadas, no había ninguna apertura en su formación. Finalmente, cuando Bael lanzó a Seyman por los aires, se creó distancia entre ellos, y se produjo un breve enfrentamiento. Vargan Chugenar Stroa, te conozco. La mirada de Bael atravesó el pasado y el presente, enfocándose en Vargan. Vargan sonrió y dio un paso adelante. Considerando que dices conocerme, tu información parece bastante desactualizada. Han pasado 4 años desde que dejé la familia. Simplemente, Vargan habría sido suficiente. Incluso enfrentándose al más fuerte de la iglesia de la diosa, Vargan se mantuvo tranquilo. De él emanaba un fuerte aroma a perfume cargado de maná. Un anillo que contenía una energía inmensa adornaba sus largos dedos, y a su lado, su invisible gula consumía maná con fuerza. Una figura realmente inusual. Lien, tú también. La voz profunda de Bael resonó a través del suelo. Había algo en su tono que instintivamente aumentaba la alerta de los seres vivos. Vargan evaluó la situación de inmediato y habló. Parece que examinaste la mente de Lien. Bueno, eso es bueno. Gracias a eso, no. Tengo que decirle personalmente a Bael, que no teme a nada en el mundo, lo patético e insignificante que es. A pesar de la provocación de Vargan, Bael no frunció el ceño. A diferencia de Elión, la falta de emoción de Bael era diferente. A diferencia de Elión, que era inherentemente incapaz de sentir emociones, Bael parecía tener un corazón vacío tras la muerte de Selouma. Bael tomó nota de todas las bestias y familiares, más de 500.000 en total, junto con las 12 bestias divinas. Cada una de ellas poseía un potencial considerable. ¿Deseas convertirte en un rey demonio en este mundo? El primer mago y los discípulos que habían vencido al rey demonio en el pasado. Y Bael, el primer discípulo. Por lo tanto, Vargan, manejando a las bestias cuyo poder había sido suprimido, evocó recuerdos del pasado para Bael. Parece que la voluntad de Chugenar sobrevive a través de muchas generaciones. Chugenars, que principalmente usaba familiares y magia de maldición como Vargan. Vargan había sido el enemigo de máxima prioridad para eliminar en ese momento, pero se encogió de hombros y respondió con un ritmo ligeramente retrasado. Permítanme aclarar, no deseo convertirme en un rey demonio. El rey demonio es simplemente un paso hacia un objetivo. Un paso que lograría al convertirme en un rey demonio, reuniría toda la riqueza y el poder del mundo, disfrutaría las expresiones de las personas temblando al solo mencionar mi nombre como una figura de miedo. Vargan continuó, descartando tales cosas como insignificantes. Algunos pueden disfrutar tales actos, quizás, pero yo soy inherentemente una buena persona, y no puedo disfrutar de actos malvados. Desafortunadamente, la expresión de Vargan, imposible saber si era una broma o en serio. Bael, percibiendo su astucia, señaló una de las acciones pasadas de Vargan. Solo por la cantidad de personas que mataste para ganar el título de ejecutante, podrías fácilmente eliminar 4 grandes ciudades. Verdaderamente un asunto desgarrador. Incluso yo, que les hice daño, pasé incontables noches en agonía. Pero si Bael ha visto los recuerdos de Lien, ahora, entenderías. He dado significado a sus muertes, que de otro modo habrían sido sin sentido. ¿Dónde en el mundo podría haber un mejor mortuorio que yo? La humanidad, que de otro modo habría perecido por completo. Vargan afirmó que preparar tanto con pérdidas mínimas lo hacía digno de elogio. Una afirmación como si los papeles de villano y héroe se hubieran invertido. Bael parpadeó lentamente y respondió, ya veo. Así que esta es tu manera de proteger a la humanidad. Jajaja. ¡Qué declaración tan divertida! Soy el ex Papa Bael, después de todo, un creyente de la iglesia de la diosa. Entre ellos, soy simplemente un arzobispo al servicio del Papa actual, Bel. Que yo diga que protejo a la humanidad es absolutamente absurdo. Todos mis intentos de matar a Bael son completamente por Bel. Vargan, sonriendo levemente, negó la afirmación de Bael. El maná transparente que fluía de su cuerpo llevaba una presión y densidad que nadie podía igualar excepto Bael. Justo antes de la reanudación de esta enorme batalla entre las fuerzas de Vargan y Bael, Vargan habló por última vez. Bael, yo también tengo una pregunta que hacer. Continuó con una pregunta que solo unos pocos en el mundo podrían conocer. Si la frase de Salomé escrita en las escrituras no fue realmente escrita por ella, ¿tendríais la voluntad de detener la masacre de la humanidad? Bael. Bael guardó silencio por un momento en respuesta a la pregunta de Vargan. Luego se recompuso y habló. Salomé está muerta. Eso es todo lo que me queda. Ya veo. Entiendo claramente tu voluntad, Bael. El ejército de Vargan activó sus sentidos corporales completos. Los 350.000 familiares contratados del pueblo Rubid extendieron sus propias armas, listos para cargar. 150.000 monstruos erizaron su pelaje y colas, mostrando dientes afilados. 100.000 Altife moderados tensaron sus músculos y emitieron maná violeta, y 100.000 Altife modificados resucitados por Francesca anhelan la carne que una vez no pudieron satisfacer. Los apoyaban 10 robustas 12 bestias divinas, y Vargan tenía el mando absoluto sobre ellas. Extendió su mano y dio la orden. Maten a Bael.
Kenerenera, crerelelele, gugugugugu. Olvidando el miedo, las masas cargaron. La batalla de Bael, ahora ampliada, destruyó todos los edificios y estructuras restantes de la iglesia central. Cuagagacán, el golpe de Bael convirtió el terreno plano en un enorme pozo. Los monstruos que no pudieron escapar del rango de ataque perecieron. Crack. Aún así, ni la muerte de sus compañeros pudo detener su obediencia. Sin miedo, intentaron desesperadamente desgarrar a Bael, y su poder no era cosa trivial, superando las expectativas de Bael. Bastantes. Tendré que reducirlos de inmediato. Habiendo tomado su decisión, Bael pisoteó el suelo, liberando mana comprimido. Los familiares y Altife que rodeaban a Bael fueron reducidos a cenizas y dispersados al instante. Solo quedó un Altife en pie, empuñando una espada de estilo oriental, apuntando al corazón de Bael. Han resucitado quizás con magia de nigromancia. An había sido una vez un obispo de primer nivel, pero fue derrotado en la mazmorra Seyman. Los logros de Francesca se realizaron después de innumerables fracasos. Sasasak. Ahora, siendo un títere de ella y de Vargan, An mostró una ráfaga de golpes con la espada. El aura roja en su espada no había perdido su intensidad anterior. Parecía como si estuviera presionando a Bael. Sin embargo, esto fue solo el reconocimiento de Bael. Cuan. El torso superior de An fue atravesado por la onda expansiva del poder de Bael. Invisible al ojo, An se congeló, perdiendo la concentración. Vargan atacó desde un costado. La túnica que llevaba contenía el frío de Fricanrist, haciéndola extremadamente fría. Imbuido con Fricanrist, su poder debe ser considerable. Para destruirlo de un solo golpe, se necesitará aún más maná. En un instante, Bael tomó su decisión. Joom, al aprovechar al máximo el poder de la escritura violeta, extendió la mano para matar a Vargan. En el mismo momento en que la enorme presión de maná estaba a punto de golpear a Vargan, su maná brilló con un intenso color azul. Bael entendió su significado. Escritura azul. La única fuerza capaz de contrarrestar la escritura violeta descendió sobre Bael.